Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda conferencia del sexto ciclo sobre arquitectura e ingeniería que organizamos desde la Universidad Europea de Madrid, ACIES, el Colegio de Arquitectos y la colaboración de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos. En esta ocasión van a dialogar un arquitecto y un ingeniero, Carlos Ferrater, y el ingeniero Juan Calvo. Y la introducción de esta conferencia la va a realizar el arquitecto Enrique Álvarez Sala, que todos conocemos y además que ha participado en la segunda edición de este ciclo que lleva por 6 ediciones. Bueno, pues otra vez estamos aquí con una conferencia más de este ciclo de arquitectos e ingenieros que se organizan por la universidad, pero que yo creo que hay que agradecer a Francisco Domouso, que es un poco el alma mater de este curso, que siempre está encima y que se deja las pestañas para conseguir que todo funcione, aunque hoy se le ha escapado que hay un partido de final de Copa de Europa y eso pues siempre resta público. Bueno, yo lo primero que quería hacer es un poco comentar. Este ciclo de conferencias ha cambiado. Es decir, este ciclo empezó siendo conferencias alternas. Es decir, había un día hablaba un arquitecto, otro día hablaba un ingeniero, y eso de alguna manera tenía el atractivo de que se veían puntos de vista sobre distintos temas de unos y otros y permitía un poco relacionar cuál era la visión que tenían arquitectos e ingenieros sobre distintas cuestiones. Ahora ya no se hacen alternos como antes, es decir, una vez un arquitecto, otra vez un ingeniero, sino que se hacen simultáneos. Aquí están Carlos y Juan y van a hablar al mismo tiempo y además sobre las mismas cosas. Son, lógicamente, siempre arquitectos e ingenieros que colaboran habitualmente, que por tanto se supone que se llevan bien, tienen puntos de vista comunes o por lo menos complementarios. Yo creo que este cambio, que creo que ha sido para bien, debe en parte su existencia, su modificación con respecto al programa inicial, a que el arquitecto, el ingeniero que está dirigiendo ahora la escuela de la Universidad Europea es Miguel, y Miguel es un hombre que confía y cree en el trabajo en equipo. Entonces, le obsesiona de alguna manera que los arquitectos tengan o mantengan un conocimiento técnico suficiente como para poder abordar desde el principio de los proyectos las ideas técnicas suficientes. En la misma línea, Miguel está sacando adelante un máster en la Europea sobre tecnologías avanzadas para arquitectos, buscando eso, que los arquitectos sigan siendo lo que han sido en España durante mucho tiempo, es decir, técnicos, con una formación humanística muy completa. Y en esa línea se están eligiendo también a los ingenieros y a los arquitectos que están en este curso. Son arquitectos con una sólida formación técnica, ingenieros que tienen la capacidad de incorporarse a un equipo con mucha facilidad. El caso de Carlos y Juan es un caso que está muy bien elegido porque los dos tienen puntos de vista complementarios y tienen un idioma común, que es la geometría. Yo creo que Carlos, que todos conocemos, una de las características suyas es que su geometría, la geometría de sus proyectos es un prodigio, ¿no? Todos nos hemos extasiado con los dibujos de sus plantas desde siempre y ahora todavía mucho más, porque ya, de alguna forma, casi son dibujos que uno tendría con mucho gusto como cuadros. Juan dirige una ingeniería relativamente joven, pero que ha hecho proyectos muy importantes. Yo creo que tiene, además, una carta de presentación estupenda. Ha trabajado con muchísimos arquitectos y entre ellos con Carlos. Yo creo que eso es suficiente para presentar a Juan. Y a Carlos le conocemos todos, no deberíamos hablar mucho, pero sí comentar cómo ha sorprendido siempre esa facilidad que tiene para hacer desaparecer al arquitecto en la arquitectura y ceder todo el protagonismo a las obras, de manera que prácticamente no se necesita que las obras que hace Carlos enseñen que es un Ferrater, sino que enseñan que es un magnífico proyecto de arquitectura, ¿no?
Y hay una cuestión que a mí me ha sorprendido muchísimo, y yo creo que a todos los profesionales nos ha sorprendido muchísimo, y es como cuando un arquitecto llega a una edad en que de alguna forma calcifica, es decir, que empieza a enseñar, que tiene una manera de hacer habitual. Carlos se ha hecho todavía más brillante, más joven y ha despegado, acelerado para ser como un arquitecto con otra dimensión profesional, ¿no? De alguna forma se puede pensar que es que en el estudio de Carlos hay gente muy buena, y por supuesto que hay gente muy buena, son buenísimos la gente que está con Carlos, pero son buenísimos porque Carlos les ha impulsado siempre. Yo creo que la característica que es espléndida del estudio de Carlos es que suma cosas de manera que toda la gente aporta lo mejor que tiene sin asumir un protagonismo excesivo, y todo es de alguna manera natural. Y de esa especie de sumatorio de fuerzas que se produce en los proyectos que lleva Carlos es de los que creo que nos van a hablar hoy Juan y Carlos, de cómo un ingeniero y un arquitecto pueden colaborar desde el inicio de las ideas. Bueno, a mí me habían dado una lista de los méritos de Carlos, pero ni siquiera la he traído, porque es que o hay lectura de la lista o hay conferencia, porque las dos cosas no dan tiempo. Entonces, yo creo que basta con decir que es el Premio Nacional de Arquitectura, y eso creo que es suficiente para que todos sepamos de quién estamos hablando, ¿no? Y muchísimas gracias por venir a los dos. Empiezas tú, que eres más viejo. Vale, ya empezamos. Aunque a la edad le da la palabra. Bien, yo quiero agradecer primero a la Europea y al COAM, y también a Donoso y a Enrique, un gran amigo y muy generoso, Enrique Álvarez, ¿no? Y de tantos años que nos conocemos, y que además él sabe que yo admiro mucho su trabajo y el que hace con su socio, y hacía antes también con César, o sea, que a todos los quiero un montón. Decir, como no, porque siempre lo digo, que cuando estoy aquí en Madrid estoy extraordinariamente a gusto, y en este colegio pequeño y tal, quizá aquella exposición, pues todavía más, porque siempre que vengo es para disfrutar y ver amigos. Entonces, bueno, lo de la juventud, pues, por alusiones, o sea, eso ha sido yo diría que un truco, ¿no? O sea, como cuando yo durante muchos años en mi despacho tenía mi edad, es decir, si yo cumplía los 55, mi despacho tenía 55 años de media, y si hacía 56, pues igual, ¿no? Hasta que de repente, pues, con unos cuantos arquitectos jóvenes, que encima tienen suerte, que son familia, mi cuñado, mi yerno y mis hijos y tal, pues el promedio de edad ha pegado un bajón. Juan también ha ayudado, ¿no? Y entonces ahora pues ha bajado muchísimo. Y ahora mi despacho, o sea, yo soy mucho más joven, ¿no? Y eso yo creo que es lo que Enrique ha visto, sobre todo en las últimas cosas, ¿no? Entonces, hablar de arquitectura e ingeniería yo creo que es algo estupendo y extraordinario, y hacerlo aquí, no en un colegio de ingeniero de caminos, que también hemos hecho alguna cosa, sino hacerlo aquí en un colegio de arquitectos. Porque yo creo que es o sea, que tal como están las cosas hoy en día, cuando los arquitectos ya no somos capaces de calcularnos las estructuras, lo habíamos sido. De hecho, cuando yo estudié mi carrera, yo estudiaba pues lo mismo que estudiaba casi, bueno, un ingeniero de caminos en cuanto a cálculo de estructuras, ¿no? O sea, quizá no apretamos tanto en algunas materias, pero en cálculo integral y en cálculo diferencial y en polígonos en fin, teníamos una formación muy completa con la carrera de 7 años, unos cursos bastante importantes de matemáticas que teníamos y tal, ¿no? Y de repente, pues bueno, ahora las cosas se han vuelto muy complejas y generalmente, no siempre, los arquitectos ya no calculamos. Entonces dirías, bueno, entonces recurres a un ingeniero que calcule, o a un arquitecto especializado en algunos casos, que te calcula estructuras. Bien, yo creo que precisamente no se trata de eso. Se trata de pensar que el proyecto es algo en que la estructura no es
el soporte físico de un edificio, sino es un soporte espacial. Y en algunos casos, en nuestro caso, en muchos proyectos, la estructura es el esqueleto de la forma final del edificio. Con lo cual, si eso es así, la forma es la forma de la estructura, la forma que adopta la estructura. Claro, tú vas analizando casos de arquitectos que te han interesado muchísimo en la historia, ¿no? Por ejemplo, Louis Kahn, ¿no? Pues Louis Kahn sin Comandant, pues yo creo que no sería posible. No digo ya, por ejemplo, cuando yo visité, que hice también un vídeo y me encontraba a Herralde en el AVE sobre el auditorio building de Sullivan, ¿no? En Chicago. El primer edificio, en su momento, fue el más alto del mundo y bueno, un edificio extraordinario, pero claro, sin Adler, ¿no? ¿Qué habría sido de aquella estructura increíble, la piedra, el acero, tal, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de Hudson y Sidney, y dices, bueno, pero es que allí, curiosamente, nadie lo habla, pero había un jovencísimo Peter Rice, que luego aparece maduro muchos años más tarde en el Pompidou con Piano Rogers, ¿no? Y así la lista sería incontable en que, no te digo ya, Cecil Balmont y tantos ingenieros fantásticos, ¿no? Con lo cual, yo creo que es algo, como decía, indisoluble. Entonces, para no enrollarme, porque yo creo que lo bonito es que veamos unos ejemplos y vamos a pasar los primeros, que son edificios en hormigón más rápidos, para centrarnos un poquito más en otros de una cierta complejidad y que la geometría pues quizá ya no son geometrías euclides como esta de cajas y volúmenes. Proyectos de juventud. Sí. Juventud mía, de Carlos sí. Era de madurez. No, bueno, yo es que en este proyecto es cuando nos conocimos con ello. Entonces, este era un proyecto que parece muy sencillo, unas cajitas puestas en la diagonal. Y, de hecho, era un proyecto extraordinariamente complejo desde el punto de vista estructural. La relación empieza así. O sea, si no sabes cómo va a funcionar esto y además quieres hablar de postesaos o de fachadas sin juntas de dilatación y sus 80 metros de longitud, etcétera, pues bueno, has de recurrir a un ingeniero. En ese caso, yo no recurrí al ingeniero. Esta obra, el proyecto de ingeniería corrió a cargo de Agromán, porque los promotores me encargaron el proyecto arquitectónico y la ingeniería la ponía la constructora que iba a realizar el edificio. Y entonces Agromán, que tenía un equipo de ingenieros estupendo, con Carrasco y con gente muy buena, en un determinado momento vio que había temas muy complejos, estructurales, de contrapesados, de que yo no quería columnas. Bueno, yo no quería, mi cliente no quería columnas, porque me dijo, oye, los comedores, ni una columna. Oiga, pero escuche, pero tengo un auditorio encima. Dice, me da igual. Era un árabe fantástico y no quería columnas. Y entonces no quería ninguna columna. Nada más le conseguí meter unas columnas casi de adorno. Al final, desesperado de no tener una columna en mi edificio, cuando la columna es, como decía Kant, un episodio en la construcción del espacio, ¿no? Y entonces, bueno, fue cuando Agromán llamó a Juan. Pero por error. Juan acababa de empezar, hay que decirlo. Llevábamos 3 años montando la empresa. Nos llamaron y nos dijeron, tenemos que calcular una losa con 26 metros de luz y solo 50 centímetros de canto. Dije, hombre, podemos. Pero dije podemos y saber si podíamos, y lo cierto que la hicimos. Un hormigón un poco especial, era un 500 de resistencia. Metimos unas unidades de pretensado gordas y lo hicimos. Bueno, esto lo hicimos, se llama inconsciencia. Y la suma de muchas inconsciencias ha llegado a que hoy esté sentado aquí ante vosotros, que por otra parte no sé muy bien lo que hago aquí, me permites que lo diga, no, yo sí porque estar al lado de Carlos, que efectivamente tiene un currículum que es brutal, y haber estado primero don Javier Manterola, en fin. Ya lo veremos. Luego vale, dentro de un rato ya hablaremos. Pero lo cierto es que yo no sé qué hago aquí. ¿Quién está de sobras aquí? Ya veremos al final. Bueno, esta fachada. ¿Qué le pasa? También tuve una frase osada de juventud, porque era hormigón blanco. A ver, el hormigón blanco tiene su complejidad, porque has de hormigonarlo no por el sistema clásico. Cuando llegas a un forjado, pues cortas el hormigonado, no. El hormigón blanco es el protagonista y todo lo que viene a continuación
viene a continuación. Conectar forjados con luces grandes de 20 metros, de 10, de 15 contra una estructura que has hormigonado tiene su interés, y la verdad es que aprendí mucho de los encargados de obra, que eran unos tíos magníficos. Pero en este caso, pues también me lancé, me dije a Carlos, ¿qué hay que hacer? Un muro de hormigón blanco de 80 metros de longitud. ¿Cómo lo quieres? ¿Con una junta cada 15 metros y las que... O sea, sí, dije, ¿una junta cada 15 metros y las que salgan o solo con las que salgan? Y Carlos me contestó, hombre, solo con las que salgan. Y el muro tiene 80 metros y no tiene juntas. Es de hormigón blanco, no es gris. Pero lo cierto es que no está muy fisurado ahora mismo. Sí. A mí me fue muy bien, porque los bomberos me querían abrir puertas de emergencia aquí de salida al auditorio, en el muro blanco. Y entonces yo fui al bombero y le dije, oiga, si usted quiere abrimos, pero la responsabilidad puede pasar un desastre. Digo, porque este muro está todo postesado y está todo tirantado dentro de los cables. Y digo, y si abrimos una puerta y rompemos un cable, igual se nos cae todo el edificio. Ante lo cual el bombero me dio bula y digo, ¿veis? No hubo puertas. Lo solucionaron de otra manera. Esas son las únicas columnas. El dintel este es un dintel importante, tiene casi 30 metros, Sí. con una fecha diferida de, pues, que eran 8 centímetros, ¿no? No, solo que tratamos de calcular el pandeo lateral, que es una cosa que explican en la escuela muy complicada y realmente lo es, y como no hay formulación más que en el código modelo y es una formulación difusa, pues lo comprobamos y está. Lo cierto es que está. Sí, el problema lo tuve yo, que para esa flecha diferida las carpinterías son diabólicas. Pero bueno, porque fijaros, trabajan unas carpinterías a tracción y otras barras a compresión, las pletinas, de manera que establezcan un sistema que arriba hay un solape para que a la deformación del dintel las carpinterías... O sea, claro, una cosa es... Tú me haces o la sea, puñeta. todavía, fijaros, aquí éramos un arquitecto y un ingeniero, cada uno haciéndonos trastadas, ayudándonos, evidentemente, pero algunas trastadas. Bien. Este auditorio, que debajo había todas las salas de comedor en las que el doctor Radi no quería columnas. Y entonces hubo que solucionar, aparte de esta sala de 2000 y pico personas, tal. Luego llegó otro edificio. Castellón, que también no era una remake, porque era un proyecto diferente, en medio de un parque, no era un proyecto urbano. Y yo creo, he traído esta foto porque es un poco el edificio como expresión de un montaje. O sea, es bastante bonito cómo se iban montando, ¿no? Los tímpanos. Sí, o sea, la verdad es que era una gozada ver los moldes, el hormigón. Esto es una foto en blanco y negro, pero el hormigón blanco, cuando ibas a Castellón por la mañana a la obra, es que parecía mármol de un cuarto de baño. Sí, era impecable la labor que hizo el jefe de obra, por cierto, porque Carlos tiene una cosa. A ver, mi profesión, hasta que conocí a Carlos, consistía en sufrir a los arquitectos. Los arquitectos tenéis caprichos insoportables. Pues este pilar no tiene que ser más grande, y luego llega el tío, por no decir otra cosa, y coloca un pladur que duplica el tamaño del pilar que te ha a ti racaneado, ¿no? Y yo, cuando vi el Palacio de Congresos terminado y había sufrido todas sus perrerías de, mira, el pilar no tiene que tener más de 37,5. Y yo decía, coño, ¿y por qué 37,5? Hasta que vi la obra acabada, que los suelos efectivamente coincidían milimétricamente con la arista del pilar. Y dices, hombre, es la primera vez que entiendo el capricho de alguien, ¿no? Porque realmente el resultado final vale la pena. Bueno, esto es lo mismo, pero llevado al caso del jefe de obra, consiguió a mitad de obra perder dinero, pero ser feliz. Una cosa inconmensurable. Porque estaba realmente excitado con la obra. Quiero decir, veía el resultado de algo magnífico, ¿no? Esto es verdad. ¿Tú te acuerdas de don Jesús Jiménez? A mí lo que me sirvió, por ejemplo, es que los pilares de hierro, cuando unían los chapones y tal, y los soldaba y luego pulía su soldadura, luego los fresaba. O sea que cortaba la lista, ¿no? Claro, eso es fantástico, que un jefe de obra te frese los pilares, no te lo hacen nunca. Claro, aquí empezaban las cosas de una cierta complejidad, tanto en Barcelona, en el Palacio de Congresos, como aquí, porque eran estructuras, pues bueno, había algunos voladizos de importancia y había muros sin juntas y esas cosas, ¿no? Y se iba tramando todo y como decía antes, un poco el edificio como expresión de un montaje, ¿no? Esas lamas con aquellas pletinas detrás, ¿no? Que eran
casi un reto, ¿no? Cómo construir eso y ponerlo en obra, ¿no? Esas ramas eran un dolor, sí. Porque además, para que queden así, es que es imposible acertar, que no tengan flechas, que no, porque además el pilar está detrás de la lama, no está a mitad de la lama, que es lo que un ingeniero espera que esté. Es decir, todo está lleno de puñetitas, en definitiva, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ejemplo magnífico. Esto que lo vas a contar tú, ¿no? No, tú. Este entramado de vigas era una losa de un auditorio que hay arriba y estaba resuelto con una losa plana, que es el ideal de un jefe de obra, porque al entablar algo inclinado, pues pones un entablado plano y se ha acabado. Carlos llega un día a la obra, yo no estaba, sale de la reunión y me llama el jefe de obra. Juan, realmente estoy excitado porque lo vamos a hacer con vigas descolgadas. Todas en hormigón blanco, va a quedar precioso. Y yo pensaba, este chico se ha vuelto loco, si es su obra. Esto es real. Es decir, Jesús estaba, el jefe de obra, más excitado que nadie ante la idea de hacer esta barbaridad expresiva que son estas vigas descolgadas, ¿no? Bueno, de hecho, para nosotros lo que nos interesaba aquí es entrar en rampa, pasar por debajo de la sala de conciertos, entrar la luz en el centro muy, muy controlada, una luz muy agradable, porque da hacia el sur, y luego ya en la cavea del auditorio principal de 1.234 personas, ya el foyer debajo, con lo cual recuperábamos otra vez todo el espacio interno y de aquí organizábamos todo el edificio. Yo creo que era una jugada en sección bonita, la luz es espléndida, ¿no? Y bueno, y luego tiene esta cosa que es como un poco así, en plan de divertido, yo le llamaba el foyer, entre foyer y fuelle, ¿no? El foyer. Y luego, claro, eso da una sala interior asimétrica que acústicamente Higinio Arau, nuestro asesor en acústica, pues el hombre tuvo que verificarla mucho porque de entrada no funcionaba, porque decía, coño, no, hasta que yo le dije, oye, pero escucha, la orquesta no es simétrica, los violines están aquí, el viento está allá, tal y cual, tienes los contrabajos, no sé qué, no hay simetría en absoluto en la orquesta, con lo cual no me montes una historia de simetría, o sea, tú sí me puedes dar las características volumétricas de la caja, y la longitud de la caja, la medida, los metros cúbicos, porque la fórmula de la reverberación, el tiempo de reverberación lo vas a calcular en función del número de personas, por eso sé también que son 1, 2, 3, 4 las personas que caben en esta sala. Hicimos este número para no olvidarnos, y el volumen, ¿no? Bien, aquí Higinio hizo un gran trabajo, yo creo que es un turbo como suena este bicho. Y poco a poco ya dejamos esta etapa en la que nos tanteábamos. Exacto, de tanteo, y llega este edificio que era una locura, y bueno, la locura porque estas son las primeras maquetas. En las primeras maquetas se define una especie de modelo estructural sin saber si funciona o no funciona. O sea, simplemente de este dibujo de la catenaria se da la vuelta. Esto tú me hiciste una frase, me hiciste una pregunta cuando estábamos en el palacio y me dijiste, ¿cómo se resuelve una cubierta de 150 metros de luz? Sí, sí. Y yo te dije, pues hay dos formas, o un cable o un arco. Un arco. Y Carlos eligió un arco. Sí. Aquí estaba Juan Luis también, ¿no? Sí, que fue, el anterior, el cable o el arco. El proyecto era para la DIF, era la época maravillosa en la que todo se construía en 2 años, aunque fuera una obra de 400 millones de euros, daba igual, había dinero, había tiempo, había gente, y había que hacer el proyecto en 6 meses, el proyecto de arquitectura y de estructura. Sí. No, un año fue, no, 6 meses. Lo que decía Cascos. Entonces, No preguntaba. O sea que eran unos 200.000 metros cuadrados de cosas de hormigón y la cubierta. Entonces yo le propuse a Carlos llamar a Juan Luis Bellot para que Juan Luis hiciera la cubierta, nosotros nos dedicáramos al hormigón y poder llegar en plazo. Entonces se planteaban varios temas, yo creo, de gran interés. O sea, por un lado, la ciudad indicaba, y la forma, la proximidad al Ebro, la dinamicidad de las vías de aproximación a Zaragoza, porque luego vendría lo de la Expo, pero vendría años más tarde. Esta especie como de
disloque del edificio, para ordenar un poco las entradas, las salidas, para ordenar unos ejes más urbanos, para no hacer una caja estática en el territorio, sino intentar ligar con tal, a pesar de que en aquel momento no había territorio, y hoy sigo dudando, todavía sí lo hay, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, en la primera conversación que estaba Juan Luis Bellot, y no sé si estabas tú y no sé si estaba estábamos también, sí. A lo mejor, y la pregunta fue decir, oye, vamos a hacer arcos. Cuando decidimos decidir la idea del arco, dijo cable o arco, yo tenía la experiencia de Enrique Miralles en Huesca y la verdad es que me daba mucho miedo el tema de tensar, ¿no? Y entonces, pues bueno, decidimos arcos. Yo tomé la decisión del arco. Entonces, la siguiente fue decir el arco, pero bueno, como un puente. Pero el arco colocado, además, en diagonal. Eso da un recorrido mucho mayor. Y entonces llegó un momento que me dijeron, bueno, pero ya sabes lo que estás haciendo. En vez de ir así, vas por el camino más largo, de uno al otro lado. Porque yo quería un espacio diáfano, sin pilares, que no cayeran pilares en las andanas, porque crean... O sea, lo quería absolutamente diáfano y tal, ¿no? Entonces, 40.000 metros cuadrados, 8 estadios de fútbol allá adentro, sin ningún pilar, pues... Entonces, pasar de uno a otro lado, si además lo complicábamos y lo hacíamos en este sentido, entonces llegó un momento que 141 metros de luz. 141 metros de luz, claro. Yo le dije a Bellot, escucha, Juan Luis, si estoy haciendo una animalada estructural, me corriges y la quito. Y entonces él empezó a pensar, empezaron a hacer números y dijeron, bueno, quizá no. ¿Por qué? Porque aquí había una idea que era una malla. Y luego necesitaba colocar la luz y había unos tetraedros que estaban en aquella primera maqueta, ¿no? En esta. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la idea fue, ¿por qué no hacemos un sistema estructural que lo solucione todo? Y que las diferentes piezas de esta cubierta todas actúen, porque yo siempre he tenido aquella idea de que en la ley del mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento siempre es a base de que de muchas pequeñas cosas vayan y trabajen y no la solución más maximalista de decir voy de aquí para allá y tal. Y entonces esa idea era bastante bonita porque suponía una construcción de una cierta complejidad. Esos son diferentes modelos de cómo esa cubierta, la idea era que levitara, ¿no? O sea, que flotara en el aire. Y entonces, pues bueno, se empezó a construir, se dibuja. Otra cosa que pedí es que fuera el mismo tubo, ¿no? Sí, el arco y el tirante inferior tuvieron la misma sección, sí. Que es fácil, porque con chapas... Y las péndulas también y tal. Claro, se ordenaba en una geometría en que las péndulas venían determinadas no por la mejor estructural, sino... Al final, yo creo que las toneladas de hierro de esta cubierta, yo creo que son iguales o inferiores. Sí, el número está fino. Una sección cuadrada de chapa de acero, tú puedes hacer la geometría más o menos que quieras, porque al final juegas con el espesor de las chapas. O sea, el capricho en esta ocasión no era tal capricho y se podía hacer un arco con las péndulas. A ver, con las péndulas del mismo tamaño, ¿no? Por aquello de que induce flectores en el arco, pero en definitiva entraba dentro de lo razonable. El nudito. Sí. Esto es el arranque del arco. Sí, y aquí están los tetraedros que en el fondo lo que son vigas Vierendel en triangulares que van enlazando y restando toda la estructura y van generando las piezas de luz de la cubierta. Fijaros lo liviano que es esto. O sea, yo quedé... porque yo pensaba, digo, claro, cuando ves aquel nudo pensaba, esto va a ser terrible, qué horror de hierro, de pesadez y tal. No, salía esta cosa absolutamente... Claro, yo le pude decir a la señora Rudy, cuando me decía, pero esta cubierta, no sé si me gusta mucho, porque a ella le gustaba más el proyecto de Bofill y el de Calatrava y otros proyectos que había en el concurso y el de Foster y tal. Y yo decía, no, pero escuche, ya verás, son como pajarillos. Y yo decía, tienen 900 metros cuadrados cada triángulo de estos, son pajarracos, pero bueno, parecían pajarillos. Y luego, claro, lo que pasaba arriba, el arco al salir fuera, esta cosa, pues, y en cambio se ve la sombra desde dentro, la luz, las mallas metálicas que ayudan a la acústica, la luz se hace extraordinaria. Y bueno,
Y entonces se genera pues esa historia de geometría, de esos triángulos que no se tocan, etcétera. Y luego vino el segundo tema. Sí. Este ya es tuyo. Este es la fachada sur. La fachada sur, a ver, dio muchas vueltas, Carlos, porque queríamos un pilar muy gordo, porque el arco era muy gordo y queríamos que hubiera algo con entidad. Porque de hecho el nudo que ha mostrado antes así alegremente, veis que el pilar es muy enmirriado. De hecho, tú me estuviste presionando para que fuera lo más fino posible y al acabar la obra dijiste, esto está muy fino. A ver, falta el hotel detrás. Los pilares están unidos a la estructura del hotel que se estaba construyendo paralelamente, pero lo cierto es que el pilar es muy fino, ¿no? Entonces, la fachada sur, en principio queríamos un único pilar muy gordo, luego le diste vueltas, maduraste y llegaste a la conclusión de la doble fachada. La doble fachada son dos muros de 30 centímetros de 27 de altura y cada 40 metros cae un arco, el arranque de un arco que caía sobre esta fachada que transmitía pues, unas 700 toneladas de axil. No me dejaba hacer nada más que los dos muros de 30 y tuvimos que utilizar un sistema de cálculo para el pandeo a mano de este elemento no funcionaba. Teníamos que movilizar el efecto membrana de todo el conjunto porque pusimos una serie de arriostramientos interiores verticales y alguno horizontal, de modo que todo estuviera cogido como si fuera un sistema de presillas, pero arquitectónico. De hecho, hubo una crisis brutal a mitad de obra con esto metal construido. Se puso en duda la fachada, se dijo que se iba a caer, que iba a ser el cataclismo. Tuvimos que hacer 1.000 millones de horas de números más y finalmente nos permitieron hacerla y es un alarde. Por cierto, tiene 500 metros de longitud y hemos puesto una junta cada 40 metros esta vez, porque 500 sin juntas ya nos parecía mucho para un muro. Salió el transfer, que fue un invento precioso, asistido por lo natural, bajo las vías, que es lo que le da esta cualidad de intermodalidad y de velocidad en colocar a un viajero que venga en tren, en autobús, en tren de cercanías o en coche o en taxi y ponerlo en menos de un minuto dentro de la AVE. Porque de qué vale poner Zaragoza, Barcelona o de Madrid y por el futuro Bilbao de Valencia 1 hora y cuarto si tardas 20 minutos en meter un pasajero. Todo ese esfuerzo se vería. Claro, los pilares, veis, ahí se ven en la fachada de los hoteles. Se dejan los pilares vistos ahí, ¿no? Pero de frente están muy finos, ¿eh? Muy finitos, sí. Son estupendos. Y luego la fachada al Ebro, ¿no? Es una fachada que es la de los hoteles, que también tiene, pero bueno, no tiene hoy complejidad. Sí, mayor complejidad tiene estos volúmenes, porque están en voladizo, sí, 12 metros, ¿no? Sí, son 12 metros en voladizo y tiene 4 forjados de 20 metros de luz. O sea, frontalmente no hay pilares. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 forjados, de 20 por 20 sin pilares. Y apoyados en la fachada, que a su vez es un murito de 30. Entonces, fachada de hormigón blanco visto y el forjado pretensado. ¿Cómo pretensar un muro, o sea, un forjado sin que salga la placa por detrás? En fin, problemas de rasantes, de conexión, estabilidad de este voladizo, porque en definitiva es una estructura que en sí misma solo 30 es muy esbelta. En fin, lo calculamos todo con mucha rapidez y está aquí. Y yo quería libertad en esta fachada para que el alabastro en el sol de poniente de tarde entrara a través del alabastro, que es un efecto muy bonito y tal, ¿no? Aquí tuvimos la suerte de que el príncipe Federico de Dinamarca nos dio el premio Brunel a una actuación arquitecto e ingeniero. O sea, un premio conjunto a una obra de infraestructura, porque es un premio más bien quizá a la ingeniería que a la arquitectura, y fue estupendo por esa estación. Bien, luego podemos pasar este edificio muy rápido y nos vamos a centrar en los dos últimos o tres, que es lo de Granada. Yo quería hacer una topografía y mover el suelo y mover el techo, como se ha visto en las maquetas, y trabajar con la cosa del rotulado de la Vega Granadina, pero también el relieve de la sierra cercana y tal, ¿no? Y entonces, bueno, fue saliendo este bicharraco y ahí, pues, en este caso, la relación fue aquella de pedirle a Juan pues, un esfuerzo en la construcción de esos lucernarios, en todas las cubiertas. ¿Por qué? Porque el edificio, como he visto en planta, son unas cajas que tienen la geometría
que precisa por si es un biodomo, si es un tecnoforo, si es un macroscopio, yo qué sé, todas esas cosas modernas, habla de los museos interactivos estos, y que cada caja pues tiene el volumen, la altura y tal, estaba muy definida. Entonces esas cajas tienen unos saltillos, entrada por arriba y por abajo, en ordenar las circulaciones, generar como un gran espacio central de un ágora, asistirlo por la luz bien, y a partir de ahí pues hacer funcionar este bicho. Con algunas luces importantes. A ver, el truco de la cubierta fue únicamente la decisión de no querer poner juntas. Lo que pasa es que como era una serie de cajas de hormigón muy rígidas y separadas unas de la otra, la definición de juntas era imposible y además es zona sísmica. Entonces lo que acordamos fue hacer una cubierta que es decir, las cajas en sí mismas se aguantan a sí mismas porque son unas cajas cerradas. Y lo que preveíamos arriba era una especie de apoyos metálicos con una cierta capacidad de momento, de modo que hicimos toda la cubierta sin juntas. Que el edificio los propietarios del edificio nos lo agradecerán en los años que vienen. Y eso y el empleo de elementos de hormigón pretensado para hacer todas estas pasarelas, porque aquí hay un voladizo que tienen 8 o 9 metros de luz, que con cantos estrictos, estas luces que hay aquí, porque en definitiva las alturas eran estrictas. Pero bueno, el edificio, la verdad es que tiene un aspecto fantástico. Un poco el esquema, las vigas son muy sencillas, pero fue la decisión conceptual de que para evitar juntas en el apoyo utilizo un sistema que me permita que la cubierta se mueva independiente de los edificios. Ese espacio, pues fíjate, casi es eso, ¿no? Bien, al final, pues eso es la sierra y queda ahí puesto y con la Alhambra y tal. Pues al lado tengo el gran edificio espléndido de Alberto Campo de la Caja, ¿no? Y este pues se pone horizontal y el otro se erige Bien, hemos hecho algunos concursos como este, que yo creo que es un edificio muy bonito, que no ganamos, el CaixaForum de Zaragoza, y ahí disfrutamos mucho porque se trató de hacer una planta en que todos los servicios están en lo que es el perímetro de la fachada, se accede a la luz y se cuelga un cilindro, que son las salas de exposición diáfanas, y entonces la idea fue hacer una bóveda muy rebajada, mínima, que colgada por tirantes, claro, estaba absolutamente... Y un anillo. Y un anillo. O sea, la losa, la idea era que fuera... Es 30 metros de diámetro, me parece. Sí. De 30 metros de diámetro le damos una pequeña curvatura para que funcionara haciendo una pequeña arco, y el esfuerzo, digamos, necesario fuera con un pretensado en el perímetro exterior. Que podíamos probarlo porque la idea era construirlo abajo, si pasaba algo no pasaba nada porque al descimbrar estábamos muy abajo, y luego izarlo y colgarlo de arriba, ¿no? La idea nos había gustado a los dos, lo que pasa es que no ganamos, pero tiene su aquel. Bien, y a partir de aquí se produce el cambio. Y entonces, si hasta ahora era un arquitecto y un ingeniero que recurría a él para que me sacara de los apuros y tal, ¿no? Hay un viaje a Chicago, hay una exposición, quizá antes en el tiempo ya se empezó esta colaboración, pero ahí está el edificio del Carson Pirie Scott, por ahí fuera, por ahí detrás, y entonces viene este edificio. Y yo creo que este edificio sintoniza un poco lo que yo quería decir al principio. Esto es el 22 Arroba, ahí está la Torre Guar, la nueva diagonal de Barcelona, y un urbanista coloca toda esta serie de piezas una al lado de otra, como prismas, cortados por la diagonal, sesgados, y bueno, y a nosotros el ayuntamiento, con buen o mal criterio, decide que la primera pieza del sistema, hay una que de estas la ha hecho Chipperfield, otra la ha hecho Capello, otra la ha hecho Huygas, otra... Bueno, hay diferentes arquitectos aquí que van haciendo todas esas piezas, y en esta, que es la que inicia el ciclo y viniendo es la diagonal, es la primera que ves, el ayuntamiento decide que es una pieza de una cierta importancia. Además, en el campus audiovisual hay la antigua fábrica de Calarañó, la Pompeu Fabra iba a ser un polo importantísimo en la creación del 22 Arroba, quizá el más sustantivo. Y entonces decide hacer un concurso. Y entonces nos da 3 días o 4. Y entonces, en 3 días hay que pensar rápido. A mí me gusta, O sea, yo los proyectos creo que me salen en 10 minutos, o no salen nunca, ¿no? O sea que... A ver, luego hay 2 millones de horas de trabajo, pero ese pequeño embrión, ese dibujo a mano con bolígrafo rápido que sintetiza ya tal,
Y en este caso el dibujo fue este. ¿Cuál fue? Bueno, era un prisma que me había tocado el pequeño, el más corto de todos otros al menos eran más largos, y que la diagonal te cepilla la nariz así, te pasa y te corta, ¿no? Y luego además había la calle Bolivia, que moría allí estrepitosamente. Y además yo había hecho el plan para la diagonal, lo ganamos nosotros, la ordenación urbanística, y había observado que la geometría diagonal, los 22 grados y tal, va cortando en unos triángulos o unos trapecios y cada dos hace un triángulo más pequeño, etcétera, etcétera. Y entonces, como yo conocía aquella geometría, que es diabólica y que es estupenda, ¿no?, de Cerdá, ya sabéis que es la diagonal, la Gran Vía, el paralelo y el meridiano, la meridiana, que son paralelo al meridiano, ¿no?, que pasan por Barcelona, forman la retícula, y el Paseo de Gracia forman la retícula principal de toda la historia de Cerdá. Y que tiene una serie de relaciones y connotaciones geométricas increíbles, muy, muy estupendas. Yo diría, era un ingeniero militar y el hombre hizo cosas espléndidas ahí dentro que la gente todavía no sabe. El que venga a mi despacho ve unos ábacos que nadie incomprensibles, y él ya, 150 años, ya parametrizaba todo. O sea que no hemos inventado grandes cosas. Ahora, cuando veo estos libros de parametrización, digo, pues oye, este hombre ya lo parametrizaba todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál fue la decisión? La decisión fue inmediata. Fue este pequeño dibujo que dije, si vieron la diagonal así, yo giro la cabeza y me pongo frontal a la diagonal, porque eso es una gran avenida y eso es una relación de respeto, no que me esté ahí cepillando de mala manera. A partir de ese momento se crea un giro, se crea una geometría. Entonces, además, eso me permite que me voy a abrir en un cierto punto de los zócalos, que había una línea de zócalo, y dejaré pasar la vista al vecino, y además me separaré de él, que está muy próximo a 8 metros, a 75 metros de altura. La siguiente condición es que aparece un punto curioso por ahí, que es este, que es el punto filipino, del que rotula y gira todo. Y ahí justo me permitía seguir la calle Bolivia y darle un final, generar un espacio público. Y claro, ¿qué es lo que es más importante en una pieza urbana de estas? ¿Qué es lo que no tienen las demás, ni tienen la Aquar, que sale de mala manera, etcétera, etcétera? Es cómo arrancan, cómo se prepara la elección, ¿no? Si vas a hacer una elección, hay que preparar las condiciones de esa elección. A ver, en Manhattan los rascacielos hay maravillosos, pero lo que distingue, la primera distinción del SIGRAM es que genera un espacio urbano, una pequeña plaza, y luego, claro, luego además, si te fijas en los rascacielos, no te digo, pero de entrada prepara y tal. Entonces, esa condición de dejar la calle Bolivia, preparar una plaza, generar una línea a través de la cual el edificio abajo iba a incorporarse al sistema, etcétera, etcétera, y curiosamente, esas cosas que te depara la suerte, resulta que siguiendo esa geometría, esa línea acaba al final del prisma, y el prisma ya no tiene una medida aleatoria, sino que ya tiene la medida. Bien, a partir de ahí se hacen los planos, y entonces ya inmediatamente con eso ya vamos a enseñar. Porque la decisión es la siguiente. Déjame que diga cuál es la decisión. La decisión es, oye, si vamos a construir una fachada de este tipo, si el tema va a ser el orden, si ya está, el orden está dibujado y tal, siempre será el mismo hueco. Habrá una relación de alturas, de 8 metros las plantas más bajas, luego 4, todas las plantas a 4. Decido que las plantas de oficina 4 metros es la buena medida, y me da el número de plantas exactas, cuadro la edificabilidad clavada, y la última planta de 6 metros de remate y tal, es un tema clásico. Y en el render del concurso había una motita pequeñita como negrita que parecía un fallo de tinta en la repisa del edificio del render. Aquello, si lo ampliabas, era Mies van der Rohe sentado observando y vigilando. Claro, nadie lo vio en el concurso, que aquella botita, que el puntito negro, si ampliabas con el ordenador. Bien, entonces la cosa fue decirle, mira, esta vez sí que el proyecto va a ser de los dos. Es decir, el esqueleto va a ser la forma. Fue peor. Me dijiste, Juan, te llamo porque he ganado un concurso y no he dormido porque creo que no se puede hacer. ¿Te acuerdas? Sí, lo que yo soñaba, pensaba, y a partir de ahí empezó la gran... Joder, Carlos, no sé, esto que dices me asusta, ¿no? Pero vamos, si quieres cojo un tren o un avión y me voy a verte. Y es brutal. Porque toda esta sencillez que ha mostrado es mentira. O sea, estructuralmente es el edificio más complejo que hemos calculado en mi oficina nunca, ¿no? No hay otro más complejo. Pero más pequeño. Este tenía 75 metros de altura, que siempre da un poco más de respeto que una vivienda unifamiliar. Que es el más complejo que es. Porque solo se muere uno o dos. Es decir,
no es lo mismo, ¿no? El caso es que, o sea, si lo veis, las luces, no hay pilares, hay 2 núcleos de comunicación, la luz es 16 metros. Claro. Ya está, fácil, eso no tiene problema. Porque había que salvar los 16 metros de la calle Bolivia. Si ya íbamos a hacer el esfuerzo para salvar la calle Bolivia, 16 metros, ¿por qué no hacer sin ningún pilar un edificio de oficinas? No, está bien, 16 es una medida fantástica. Losas postesadas, que ya habíamos experimentado en muchos proyectos. Pero luego las condiciones geométricas. Es decir, la diagonal que el edificio que se parte resulta que es una fila de pilares de 20 plantas, que es esta, que se mete por encima de un forjado y que, por supuesto, no es de resolver con una viga salvapilar, que es esta rayita que hay aquí, que viene por aquí, es un montón de pilares que caen encima de un forjado que, por supuesto, no puede tener una viga de 2,5 metros de canto, ¿no? Hay un voladizo, que es este, que tiene 8 metros y que también gravita 20 y algo plantas encima, y a su vez tiene aquí un corte, aquí, que tiene un montón de plantas y que tiene unos pilares que caen sobre el forjado. Todo eso en sí mismo hacía que esta estructura solo se pueda entender como una caja, Vierendel, por ponerle un nombre, pero es algo que sabe Dios lo que es. De hecho, tenemos una anécdota muy buena. Esta la contamos, como dice mi padre, se cuenta el pecado, pero no el pecador. Es decir, había un project manager que insistía en que el proyecto tenía que hacerlo su chico de estructuras y Carlos quería que lo hiciera yo. Entonces nos reunieron a la empresa 1 y a la empresa 2. Carlos empezó a escribir el edificio y la empresa 2 nunca pasó la oferta por calcularlo. Entonces nos quedamos con él porque hubo un abandono, ¿no? Esto es real. Sí, a ver, la idea, fijaros, desde el punto de vista de estructura, yo no se lo decía a Juan, porque yo le decía, mira, si nosotros teníamos las estructuras estáticas en acero y en un momento determinado Mies nos hace ese nudo hiperestático fantástico, son las pletinas, coño, el momento es mucho más efectivo, etcétera, etcétera. En estos momentos, y aquí está el kit de la cuestión, yo creo que la tecnología y los métodos de cálculo permiten pervertir lo que parecían relaciones inmutables entre forma y construcción. Durante muchos años, la construcción, tú veías cómo funcionaba un edificio. Incluso edificios de una cierta complejidad podías ver. Claro, yo con el Museo Kimball de Cannes, cuando corta las bóvedas y tal, pues bueno, sí tienen que explicártelo. Pero bueno, todavía, ahora, con elementos finitos, con tal, podíamos pensar en una membrana. Claro, yo vi una cosa que me tenía obsesionado, que es el 11, los aviones, cuando entran en las Torres Gemelas. Un edificio de Yamasaki. La fachada era estructural. Allí entra un avión, un Boeing de castañas, le hace un agujero y el edificio no se mueve. O sea, cuando el impacto, fijaros en la televisión, no se mueve 1 milímetro, luego se quema. Da igual. Bueno, no da igual, pero quiero decirte, el tío aguanta un agujero impresionante. Caray. Entonces, la capacidad de una estructura en malla en que cada parte de la estructura hay un reparto de axiles, le llamas tú. Se reparte los axiles, que deben ser una cosa por ponerle un nombre, hay que llamarle de alguna forma. Es decir. Pues oye, eso es espléndido, porque entonces quiere decir que cualquier pilar de la estructura está colaborando a otros que tienen mayor esfuerzo. Y entonces él hace este vídeo, ¿no? Y entonces sí, vemos cómo se calientan unas cosas, se vuelven a poner otra vez en frías y tal, ¿no? Y las partes más de la estructura más solicitadas y más castigadas, que hay pilares muy castigados. Y entonces, claro, yo le digo, quiero el mismo pilar, como en Zaragoza el mismo tubo, ahora no, es el mismo pilar, siempre. Y las losas postesadas, tal y cual, una solución absolutamente elemental. Losas postesadas tangentes a los pilares. Tangentes a los que es pilares, lo que veis porque la malla de quedar fuera. Arriba. Y entonces, claro, la gran efectividad de esta historia es que el pilar es siempre el mismo, pero es de mentira. O sea, el pilar, la chapa del pilar es diferente. Hay chapas gordas, hay chapas de 100 milímetros, chapas de 10, y luego topamos con el bombero, que nos dio que pensar. Porque hay yo no quería pintar el edificio. No, a ver, sabéis que hay un montón de norma europea, los Eurocode. España tradicionalmente ha tenido 2 normas, ¿no? La de estructuras metálicas en edificación y la EH, la famosa EH, y se ha acabado, no había nada más. Si querías una norma de pretiles ibas a la DIN, si querías una norma de juntas ibas a las British, pero ahora tenemos las euronormas, que yo las he comprado en la oficina el otro día y, por cierto, ocupan un montón todas las normas.
Entonces cogimos los eurocódigos de fuego, porque estos son pilares que eran metálicos y estructura de hormigón, una torre alta, fuego de 180 minutos, y empezamos a hacer números, incluso modelos de propagación de calor, para justificar que la estructura era estable. Y el bombero nos resumió todo nuestro saber de una manera muy tonta, que os cuento porque es interesante. Dice, no me contéis nada, porque si hay un incendio, el bombero llama y me pregunta, ¿la estructura es metálica o de hormigón? Metálica, no entro. Esta fue la contestación que nos dio. Después de miles de números, anejos, cálculos, compramos un módulo del programa Sophistic para simular la propagación de calor. No sirvió de nada. Finalmente el pilar es mixto. O sea, interiormente tiene hormigón. Le dijimos al bombero, bueno, hacemos un híbrido. Te mantenemos una estructura de hormigón estable a fuego por dentro de las chapas y únicamente las chapas aguantan la sobrecarga de uso del edificio. Y eso le gustó. Y lo que veis son los agujeritos para enganchar el hormigón del forjado, aquí, para enganchar el hormigón, conectar el hormigón del forjado con el hormigón de los pilares. En definitiva, todos los pilares son de la misma sección externa, pero con chapas de distinto espesor, y todos tienen dentro hormigón. Bien, el resultado es un edificio de corte clásico, en el que hay todos son ventanas, ¿no? Que además esos 70 centímetros más los 30 son el metro para que la lengua de fuego no pase en sentido, no pase lo que pasó aquí en el edificio que el del Windsor era, ¿no? Sino que yo vi cómo trepaban aquella noche las llamas y era terrible, ¿no? Y entonces el tener esta pared, ¿no?, en horizontal y vertical de 1 metro 70 más 30, hay un tope térmico interior, con unos materiales y una cerámica, el diseño de la carpintería hay una sola ventana, pero es impresionante. Y bueno, y el edificio va haciendo esos gestos, pero sin embargo, claro, los pilares no siguen para abajo ni para arriba, ¿no? Y entonces, en cambio, va adaptándose a todas las solicitudes de la normativa, de la ciudad, etcétera, ¿no? Hay ese pilar que es diabólico, que además entonces está ahí cosido, ese es macizo, ¿no? Sí. Ese son los 300 milímetros y es de acero. Un poquito más grande que los otros, pero muy poquito, porque Carlos no nos dejó que fuera más largo. En largo, sí, no en ancho. Sí. Sí. Claro. Es que me acuerdo del pilar, es decir, las peleas, sí. Sobre todo de Lucía, ¿no? Sí. Lucía es mi socia y es la que sufre todo esto. Eso también nos une. Tiene su Lucía, que es su socia, yo tengo mi Lucía, que es mi hija, y entonces... Y Lucía tiene una hija que se llama Inés, que es tu mujer, es decir, tenemos... Bueno, como veis, desde dentro pues son ventanas, que al final es lo que funciona bien, ¿no? Que es un edificio, hay esa terraza espléndida en la planta de presidencia. Habéis visto el homenaje al cliente, ¿no? Ya que un cliente asume el riesgo intelectual, y en este caso a lo mejor hasta físico, yo no lo sé, esto lo sabe este señor, pero riesgo intelectual ha asumido mucho el señor Rouras. Rouras es el de La Sexta y el de los partidos y tal, ¿no? El de Mediapro. Y este hombre, Rouras en catalán es roble. Entonces le planteé un roble como homenaje. Está muy contento. Con el roble. Con el roble. Y con el edificio. Ah. Bien. Bueno, esa fachada que es autoportante, es ahí, pues me gustó mucho. Aquí, pues claro, pensáis en el edificio aquel de Chicago de aquel señor. Y luego el edificio va dando la vuelta, hay un intersticio donde va todo el público, porque el edificio es muy privado, pero hay una parte de público que entra en algunos platós y esos circulan solo por ese intersticio. Y luego, fijaros la fachada de los platós y de las oficinas y tal, y al final tenemos este espacio detrás, con aulas de la Pompeu Fabra debajo debido al desnivel que metemos en nuestro edificio, la torre, Calaraño arreglado y un campus universitario. O sea, al final hemos construido un trozo de ciudad, ¿no? Yo creo que eso es lo que valoró para el premio Ciudad de Barcelona, ¿no? El hecho, ¿no? Por otro lado, pues a mí me gusta esta imagen, ¿no? Un poco así iconográfica, ¿no? Urbana, ¿no? A pesar del tranvía. Luego hicimos un proyecto de torre que está por hacer y que no explicamos, ¿eh? Y ya nos vamos a centrar en 2 proyectos últimos, creo, ¿no? Sí. Uno en una casa unifamiliar y este. Entonces, esto es Benidorm, y entonces en Benidorm en un concurso con Xavi Martí, con mi yerno, y empezamos a trabajar en qué hacer aquí, ¿no? Y claro,
Aquí, pues bueno, a pesar de que parece un desastre, pero es un modelo, como yo siempre defiendo, muy eficaz, ¿no? En que verdaderamente en muy poco territorio pone casi 500.000 de personas, todo el mundo está a 10 minutos de la playa, el coche no hace falta, todo el mundo desde su pequeña aguja va viendo el mar de una manera o de otra. Se ha mantenido la topografía original, las aguas siguen llegando al mar, yo las canalizo en el paseo, tanto en Levante como en Poniente, y luego, para ya el colmo de la sostenibilidad, esto ocupa 12 meses al año. ¿Es el inserso de Europa? Bueno, pues esto ocupa. O sea, el resto de la costa son pueblos fantasmas 9-10 meses al año, inmantenibles, insostenibles, etcétera. Y en Benidorm, curiosamente, la gente está muy orgullosa de vivir allí. Es la inauguración mejor de mi vida. 7.000 personas se vistieron para venir a la playa a inaugurar esto. Y también he de decir que, bueno, arranca un poco de esa idea de construir un lugar ahí. A ver, todos los proyectos, al final, se trata de cuánto riesgo, hablo siempre de riesgo intelectual, físico, no tenemos que estás dispuesto a asumir. En este caso, como en el MediaPro, como otros proyectos y el que veremos ahora, es colocarse en el filo de la navaja, allí donde el desastre está servido a la más mínima. Pero arquitectos como Codero, como Álvaro Siza, hay muchos arquitectos que están siempre bordeando el desastre. Pero, ¿sabes qué hacen? Que en el último momento caen del lado bueno, ¿no? Y yo creo que... Sí, pero están a punto, ¿eh? Y claro, este proyecto las tenía todas para caer en un desastre, porque que si curvas, que si alabeados, que si colores, que si no sé qué, que si qué. Oye, era como para decir, está servida la catástrofe. Bien, pero tienes siempre la esperanza y la confianza en que si la idea es muy potente, y de hecho lo ha sido porque ha aguantado todo y todo el mundo está encantado y no ha tenido una crítica, y te pones ahí en el filo de navaja, y en este caso, de verdad, porque es un lugar frontera que casi no existe, ese filo entre la tierra y el mar, entre la playa y la ciudad, con un desnivel de 4 metros, ¿no? 30 metros de anchura, porque hemos quitado el tráfico viario y lo han dejado, que eso quitáramos, hemos dejado 2 carriles de servicios y ahora vamos a poner uno de bicis, o sea que ya no quedará ni uno. Y por otro lado, 1 kilómetro y pico, oye, eso es un parque, es un espacio público con una posición de centralidad en ese lugar frontera, valía la pena hacerlo, ¿no? Empezamos con los dibujos, con maquetas, con infografías. En un momento determinado el proyecto va delante nuestro, Xavi dice, bueno, escucha, no tenemos el CATIA, no tenemos los programas que hablábamos antes, pues bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, Xavi dice, costeamos modelos en cartón, con cartón pluma, los vamos cortando con el cúter hasta que nosotros exactamente tenemos ya las formas talladas de las bajadas, las rampas, las plataformas, la topografía original, etcétera, etcétera, ¿no? No íbamos a perder un gramo de arena, porque todo vuela sobre la arena. Y entonces, de esa manera, desmontándolo, los modelos estos de cartulina, pues ya tenemos los digitalizamos, una tableta digitalizadora, ya tenemos un modelo en 3D que nos va a permitir avanzar, construir moldes, etcétera. Vienen los planos de construcción y entonces es cuando llamamos a Juan. Y teníamos unos primeros dibujos y unas primeras maquetas. Y dijimos, esto sería una salvajada. Hay un dibujo que no sé si está por aquí, en el que ya con Xavi ya vimos que esto había que seriar, porque no vamos a hacer un encofrado de 1,5 kilómetros, una salvajada. Entonces esto hay que hacer moldes, combinarlos hasta conseguir. Y entonces la decisión fue hacer una cáscara. ¿Por qué? Porque una cáscara tiene muy poco material, el presupuesto era muy justo. Bueno, vine yo con mi visión cutre de ingeniero que anda por las obras y que al final dice, si queréis que esto se construya con el presupuesto que me has dicho, hay 2 opciones únicamente. Lo de seriar, efectivamente, o sea, hacer que los encofrados tengan varias puestas, porque estos son encofrados de capricho. De hecho, estuvimos una tarde discutiendo sobre los encofrados a utilizar, que si poliéster, que si fibra de vidrio, que si Kevlar, yo qué sé, y al final fuimos a la madera, que es lo que se maneja en España, ¿no? Hay muy buenos ebanistas y buenos carpinteros en Galicia, en Valencia hemos descubierto que también. Sí. Y que aquí veis una muestra del encofrado, es como hacer las cuadernas de un barco y luego clavar unas tablitas. Pero lo que pretendimos fue que al menos hubiera pues 50 piezas para utilizar en 1 kilómetro de paseo. Y luego la decisión siguiente era qué hacer. Parecía que, tenía que ser un hormigón visto, porque obviamente es Carlos, hormigón blanco, visto, pero con esa geometría tendrías que usar un molde por fuera, otro por dentro, y empezaríamos a regruesar todo y a gastar mucho hormigón. Y se nos ocurrió, yo creo que fue a ti,
pero es decir, ¿y si usamos un hormigón proyectado? Y Yo entonces... tenía lo de la piscina, lo del gunitao, ¿no? Esto es muy sencillo, poner un saco, poner un mallazo y ya tienes una piscina de las formas que quieras, raras, laveadas, extrañas, y tienen agua dentro que no se escapa. Y luego dijimos, bueno, lo que pasa es que la piscina no desencofras para ver cómo queda, que este es el truco de este paseo, ¿no? Es decir, tú proyectabas el hormigón, pero luego había que quitar el encofrado y era la parte contra la que habías proyectado lo que quedaba visto. Y apostamos porque era la idea, ¿no? Y hicimos el proyecto, se adjudicó a Dragados, por cierto, con ECISA, y lo cierto es que estuvieron 4 meses probando hormigones proyectados de todos los colores. Bueno, aquí hay que decir que vino unos señores muy listos, ingenieros de la UPV, de la Politécnica de Valencia, que nos dijeron que esto no se tenía que hacer, porque ellos tenían estudios, y se tenía que hacer sin mallazos, es decir, con fibras de polipropileno y Gramax, las agujas de galvanizado estas y tal. Yo me puse de los nervios porque dije, es que agujas galvanizadas al lado del mar, les exigí primero entonces 5 centímetros o 6 de recurso, primero solo con polipropileno. Total que ellos estaban emperrados, la Generalitat a nosotros no nos hacía ni caso. No, pagó incluso a estos chicos un estudio de 4 o 5 meses allá, y fuimos allá, y entonces, claro, lo que pasa es que uno es un poco demonio, y entonces cuando se vinieron a hacer las pruebas, yo dije, pues mira, le dije a Xavi, vamos a hacer esos 2 moldes. Y un molde era así, que volvía sobre ti mismo. O sea, con lo cual les puso las condiciones de proyectado complicadas, ¿no? Total, que los tíos allá tal, y bueno, fue fantástico porque proyectaron polipropileno, luego con Gramax o con no sé qué, una capa de 10-11 centímetros, y se fueron encantados de la vida. Y yo estaba muy nervioso, y iba llamando al encargado, le dije al jefe de obra, ¿no? Al encargado de obra, al Rafa, le dije, te quedas en la obra. Y Xavi se quedó en la obra. Y me llamaron, creo que eran las 12 de la noche. Se ha caído. No. Se había escurrido todo. No, fue peor, porque no has puesto las condiciones de contorno. Era el periodo electoral, el presidente de la Generalitat, de la Valencia, ¿cómo se llama? Bueno, tenía visita porque tenía muchísimo interés en visitar la obra con un panel proyectado. Entonces proyectaron y me llama Xavi, a ti te llamo y a mí me llama Juan, que se ha caído toda la gunita, que no hay visita. Bien, y a partir de aquí volvimos al mallazo, yo llamé a Juan, a Xavi, reunimos fuerzas, los ingenieros aquellos salieron, no los vimos nunca más, y la Generalitat ya dijo que hiciéramos, que si los arquitectos decían no sé qué, que harían lo que decían los arquitectos, y se acabó el problema. Pusimos el mallazo, fibras de polipropileno para evitar las petitas fisuras de retracción y tal, y la cosa funciona. Bueno, esos son simplemente algunos de los tipos de documentos. Hay como 2.000 o 3.000 documentos en este proyecto, ¿no? Se han trabajado años, han trabajado más de 100 jóvenes arquitectos, porque una de las cosas buenas que tienen las geometrías abiertas y flexibles cuando las utilizas es que permiten socializar el trabajo colectivo, es decir, que puede entrar un arquitecto joven que entra de nuevo en el proyecto tal, y sigue, y luego se va y viene otro, y esto es una cosa estupenda, ¿no? Aquí trayendo los moldes y aquí ya construyendo el mallazo, que tenía su interés, porque fijar una armadura, fijar una armadura de estas, a una geometría de esto, dejando que fuera visto el hormigón. Además, habíamos puesto unos requerimientos de durabilidad muy fuertes, la armadura era galvanizada, había unos recubrimientos de 6 centímetros, no queríamos que se fisurara, de eso fue el polipropileno, y usamos un sistema de separadores que había inventado, por cierto, el de Dragados de la jefa de obra, para sujetar la armadura y que pueda coger la forma, porque la armadura en los cóncavos, bien, pero en los convexos, no. Entonces, los separadores servían o para separar o para juntar, dependiendo de la geometría, ¿no? Y al final lo que hicimos fue un sistema de contrafuertes con la idea de que sostuviera este sistema. Es decir, en definitiva... Es una cascarilla aguantada por estos contrafuertes que tienen esta especie de puertas para hacerlo visitable y registrable. O sea, y con la idea de meter los servicios por ahí, de hecho, también. Los servicios y tal, pero sobre todo es para poder registrar y saber cómo está la cáscara en todo momento, y además que esté aireada por detrás, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí lo veis como... Sí, aquí hay una cosa muy interesante, que yo he de decir que este señor es un genio.
porque teníamos un problema gravísimo. En un momento determinado se nos iba la foto, se nos iba la calle. En la calle, y hay unos edificios ahí, torres y tal, y había un peligro, porque el subsuelo es muy malo, etcétera, etcétera. Y entonces hacer un muro pantalla para construir era una salvajada. Entonces, a este señor... No, a ver, había que hacer un muro pantalla. Lo que pasa es que en voladizo había que empotrarlo 3 o 4 metros, con tan mala suerte que aparecían unas margas. Las margas hacía que hubiera que usar un trépano. La constructora dijo que esa pantalla iba a costar lo que no está escrito. Se nos iba el proyecto en las manos. Porque esto, al final, no olvidemos que es España, esto es un proyecto de país desarrollado en un país subdesarrollado. Quiero decir, en Alemania este proyecto se hubiera construido por 10 veces el precio. Nosotros lo hemos hecho con madera, en fin, los 3 gatos que hemos podido y estas cosas, ¿no? Entonces, al final dije, coño, si las pantallas se encarecen, o voy a hacer anclajes y es un drama, y se me ocurrió que lo cuente Carlos porque se me ocurrió que es una tontería. Quiero decir, lo ha sacado. No tontería nada, esta historia. O sea... poner los pilotis en V, de forma que aguantaron la calle de manera fantástica. Por su forma, sin necesidad de empotrarlos en las margas. Bueno, es una tontería. Bueno, sí, vaya tontería. Fue hacer o no ser, ¿eh? Aquí veis abajo la cáscara, eso ya son planos más definitivos, pero tampoco os voy a cansar con el proyecto porque no se trataba hoy de enseñar proyectos, sino de ver esta... ¿Veis la cáscara aquí fina? Claro, yo tenía la cosa clavada en la cabeza de una visita que hicimos al Oceanográfico de Valencia, de Candela, los 2 parabólicos y hiperbólicos, las sillas de montar, antes, porque ahora las han destrozado con aquellas carpinterías, aquel horror, pero cuando se encontraron eran una maravilla, ¿no? Y ver aquella cáscara, aquello que es como salvabas 30 metros, con 14 centímetros, aquí con menos, pero bueno. Pero claro, aquello eran formas siempre geométricas, y Candela utilizaba siempre paraboloides hiperbólicos, o Dieste utilizaba... Pero aquí son formas del caos, o sea, no tienen. Como decía, es una geometría flexible que la vas adaptando con el cúter y después simplemente la construyes. Y entonces, ¿por qué? Porque una membrana tan fina, la rigidez está en la forma geométrica. Por eso tiene una gran rigidez. Aparte que luego nosotros explicamos al Ministerio que es muy sostenible porque disipa la energía del viento y de la arena, ¿no? Y del agua, ¿no? Por sus formas. No es un muro recto con el que choca todo. Esto es como lo de los bomberos del otro día, Carlos. Sí. Bueno, aquí veis ya algunos episodios. Entonces, con Xavi saca esta cerámica fantástica. Y bueno, doy un paseo rápido. ¿Eh? Bueno, aquí veis este niño a punto de pasárselo. Bomba. Eso es la vegetación, que son tamarindos, son romero y, bueno, plantas muy autóctonas y palmeras recicladas del antiguo paseo, etcétera, pero que ha salido muy bien y que ahora la vegetación actualmente está, creo que, impresionante. Aquí veis, bueno, un poco la alegoría, ¿no? Alegoría del agua en la playa. No. Hablemos del ojo de Dios. El ojo de Dios. Espera, que creo que lo tengo mejor, el ojo de Dios. Este es un ojo de Dios. Sí, por arriba, que no sé. Pero vamos a ver. Las rampas, ¿no? O sea, se eliminan las barreras arquitectónicas, se genera un paseo a pie de playa. Salvamos algunos tramos del muro del antiguo paseo, que nos va muy bien cuando hay salidas de aguas o cuando el paseo tiene una sección más estrecha. O sea, es una manera, yo creo, la barandilla, que es una gran transparencia gracias al tensor, son varillas de 8 milímetros de acero, de inoxidable mate, y con un tubito, y fijaros que es de una transparencia espléndida, fantástica. Y luego, pues bueno, debajo... Bueno, este es el aspecto de lo mismo proyectado. La verdad es que es un poco lo que quería. Sí. Exactamente. Sí. Sí. Ahora verás, creo que hay una foto de noche. Bueno, habéis visto lo del color que va pasando desde los verdes, amarillos, naranjas, rojos, violetas, morados, lilas, azules, etcétera. Es decir, bueno, eso tiene algún sentido en cuanto a legibilidad y en cuanto... ¿Veis el paseo de abajo, las rampas, las zonas de vegetación, los lanzamientos para evitar el vértigo y que la gente se asome a la playa y escupa a los de abajo? Que es un deporte estupendo. Pero los bancos que tienen sillas para la gente mayor. Aquí hay un ojo de Dios de estos. Sí, esto es una perrería que hizo. Es unas pequeñas pasarelas que solo tienen 14 metros de luz. No es mucho. Pero si la vemos por debajo, que está aquí,
está hecha con hormigón proyectado exactamente igual que el resto del paseo, porque no queríamos crear un discontinuo. Y hemos resuelto que, bueno, lo resolvimos muy al final, cuando ya se iba a construir, porque yo no sabía cómo hacer esto, la verdad. Es decir, si yo mantengo el hormigón proyectado una capa de 8 y luego le añado hormigón y pretendo que no se fisure y que funcione, y no pongo neoprenos ni pongo estas cosas que nos enseñan en la escuela de caminos, pues al final lo resolvimos con una serie de contrafuertes. O sea, proyectábamos primero el hormigón proyectado, dándole la forma a la pasarela, y luego con unos contrafuertes de hormigón armado que cruzan y salvan la luz, hemos resuelto una pequeña pasarela que para mí es muy elegante, muy discretita y es una cucada, ¿no? Yo creo que es una señora pasarelita, que no va a ninguna parte, pero es muy bonita, ¿no? Sí, señor. ¿Mande? Bueno, al final es venidor, ¿no? O sea, claro, porque tú dices, al final lo único que importa en un proyecto, al menos a nosotros, es enlazar con la tradición cultural de los lugares en los que trabajamos, lo digo siempre y aparece. Pero es así, si en el 22 Arroba o cualquier lugar, o en Granada o en esto, aquí en Benidorm dices, pero ¿qué tradición cultural puede tener Benidorm? Pues sí, la tradición del hedonismo, de la vacación, del sol, del mar, de la alegría, del color. Y claro, eso da un resultado que fijaros que es una ciudad que nadie diría que es una ciudad española, es una ciudad americana, africana, asiática, ¿no? Y tiene pues eso. Y luego pues el utilizar la cáscara blanca como reflector de unas 4 luminarias está bien porque da un resplandor sobre la playa agradable, no contamina, y luego pues bueno, de noche esa serpiente iluminada pues ha dado mucha vida, verdaderamente la gente está encantada. A mí la foto que me gusta es esta, fijaros el blanco, ¿no? Con la luz, esos surfistas ahí que salen cuando se pone el tiempo malo, esto creo que era septiembre. Y qué bonito, ¿no? Es esta imagen, esa especie de ciudad que no tiene orden ni concierto, pero al final el Zócalo y el espacio público, el crear espacio público, un lugar para las personas, miles y miles de personas cada tarde acuden al paseo de Poniente, y eso es una extraordinaria satisfacción. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a un arquitecto, ¿no? Y luego, pues bueno, desde arriba pues queda como queda, un poco más colorístico. Y al final aquello que decíamos de que construir naturaleza desde un artificio, ¿no? Y aquellos modelos de cartulinas cortados con el cúter y tal han podido dar pie a esta historia. Y acabamos, ¿no, Juan? Sí. Con lo que ha sido el proyecto más difícil que ha calculado este señor, según me dijo, si no me ha engañado, Sí. y que es una casa unifamiliar. Las fotos, a ver, me han llegado esta mañana, o sea, es la primera vez que explico esta obra. El proyecto no sé si había explicado. ¿Qué quieres? ¿Que lo explique deprisa? Despacio. Bueno, esa cosa que veis ahí es una papiroflexia. Y lo que veis allá es otra papiroflexia, es la Ricarda. A ver, en este caso, una casa unifamiliar de un gran porte, de gran dimensión y de gran contenido simbólico, de un gran industrial catalán, pero yo diría en este momento mundial, ¿no? Porque es un imperio sobrepasa todo lo imaginable, y lo digo así, y además así. Y entonces el lugar estaba bien porque era un terreno bonito, al lado de un riachuelo, y que hay un golf cerca, al lado y tal, ¿no? Detrás de Barcelona, pero claro, no es suficiente. O sea, a lo mejor para una pequeña intervención de un chalet, las proximidades físicas, la geografía, el lugar, el clima, la orientación, los factores más visibles son capaces por sí solos de provocar la eclosión del proyecto, ¿no? y instrumentar, pues bueno, un proyecto más disciplinario de la ortodoxia de la arquitectura. Pero cuando las cosas se vuelven más complejas, hay detrás esa historia de un señor que viene y te encarga la casa después de un año buscando arquitecto por todo el mundo, que además decide que serán 2, y que me viene a ver y me dice, mira, al final hay 2 arquitectos que podéis hacer la casa, os voy a encargar un proyecto a cada uno. Y claro, que estaba con mi hija allí y le dije, pues mira, yo no te lo voy a hacer, lo siento, no. Dice, pero ¿por qué? Digo, ¿te pago el proyecto? Digo, no, si no se trata de que no pagues, ya sé que no lo pagarías, pero... Digo, no, porque, a ver, yo concurso todo el día, no hago otra cosa, no,
despacho tenemos que concursar las 24 horas del día. Pero en el caso de una vivienda unifamiliar, que no hay intermediación, que la relación es directa, yo tengo que estar más para hacerte tu casa y tú para que yo te haga tu casa o otro arquitecto te haga la casa, que para estar a ver cómo gano al otro arquitecto. Con lo cual, como eso no te interesa ni a ti ni a mí, ¿para qué lo vamos a hacer? Yo nunca supe quién era el otro arquitecto, porque él no me lo dijo y yo no se lo pregunté. Se fueron allá, el pareja, el matrimonio, se fueron un poco desconsolados y tristes. Lo siento, chico, creíamos que después de un año buscando y tal. Y mi hija me dijo, papá, que listo, acabas de regalarle un proyecto al otro arquitecto fantástico. Y dije, pero bueno, pues mira, pues sí, pero al menos no sé cómo se llama. Yo me daría mucha más rabia. Y al cabo de 2 semanas me llama este hombre, este señor, y me dice, oye, Carlos, lo que me dijiste creo que llevaba razón. Dice, ¿sigues queriendo hacer la casa? Digo, hombre, claro, joder, lo que más deseo del mundo. Pues vengo y te la encargo. Y la encargo. Bien, entonces, ¿cuál era el precedente o la tradición? Entonces, yo creo que con Xavi dijimos, a ver, si en Cataluña, ya desde el románico, pero luego las casas pairales, las masías, las grandes masías, las grandes casas luego de indiano, las casas del textil catalán, lo que llamaban Manchester catalán, en la ribera de los ríos, el Ter y tal, que eran grandes residencias magníficas de los industriales, esa especie de burguesía culta que ha tenido Cataluña siempre, ¿no? Ese tejido industrial y tal. Y ahora tenemos un caso así. ¿Por qué no nos entramos en eso? Claro, pero están muy lejanas, porque una casa indiana, una gran masía pairal, una casa del textil, aquellas mansiones. Pero tenemos ejemplos más próximos. Y la Ricarda, de Monet, ¿no? Allí en el Prat y tal, que ahora ha quedado abandonada, los aviones le pasan la tercera pista. Eso vivirá pocos años más. Ya no es una ruina, afortunadamente, todavía, pero fue la familia Gómez y Bonet aquí hicieron un ejercicio magnífico, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues bueno, hizo unas geometrías, unos cuadrados y arregló eso. Bien, entonces, en la primera visita con estos clientes hubo 2 cuestiones que uno lo convertí en una cuestión de origen y otro en una cuestión de principios. El de origen fue el decir, oye, he visitado muchas casas raras por estos mundos, de pinchos y curvos y rayos, ¿verdad? Y no me interesa, no quiero vivir en una casa así. A lo mejor para el arquitecto es muy satisfactorio en las revistas, no sé qué, pero a mí no. Yo quiero una casa, si puede ser posible, que todo sea recto, todo sea cuadrado, que las estancias sean grandes, luminosas y tal, que una casa normal. Eso lo convertimos en una cuestión de origen. Y la otra fue que, de manera tácita, si no casi explícita, vino a decirnos que si la cosa valía la pena, podíamos hacer una apuesta un poco valiente. Es decir, estaba dispuesto a asumir riesgo intelectual. Yo siempre digo a los estudiantes que la misión de un arquitecto es saber cuánto riesgo intelectual está dispuesto a asumir o implícitamente el cliente. Porque si te pasas, el desastre está servido. Has de ajustar ahí. Bien, entonces la Ricarda era un buen modelo, cuadrados, y entonces generamos este dibujo. Este dibujo son cuadrados, también como la Ricarda, 7,0 algo, 50 metros cuadrados cada uno, que puestos de esta forma combinaban el programa. Esto hacía 700, casi 800 metros cuadrados, 800 la planta de abajo, ¿no? Más o menos, con unas colas de instalaciones, 700 y 750, y entonces nos íbamos a la casa de 1500, que era un poco el programa que nos habían pedido. El programa es espléndido, es una hoja de papel en la que es de tal objetividad que llega a ser absolutamente subjetivo. O sea, no tuvimos que preguntar nada, no hemos tenido que hablar nunca. La casa ha salido clavada con aquella hoja que hizo este hombre, que es una inteligencia brutal, ¿no? Bien, entonces fijaros que ¿qué tiene bueno esto? Una vez tienen los cuadrados, nosotros trazamos unas diagonales y diagonalizamos esta historia. ¿Por qué? Porque en este momento esto ya tiene vocación volumétrica. Es decir, la planta se convierte en sección, la sección se convierte en volumen y el volumen se convierte en edificio. Eso es la misma diagrama plegado. Claro, otra vez como en venidor, la rigidez de la estructura nos permitirá tal. Y en aquel momento ya sí que, a la vista de esto, llamamos a Juan. No podemos seguir si Juan no entra ya a proyectar con nosotros, como en venidor, como en MediaPro y como en todos estos proyectos últimos, ¿no? Ya la relación veis que ya es diferente a aquella de que venía a salvarnos y a hacernos el postesado. O un muro sin juntas. Y entonces aquí te pedimos una cosa casi imposible, que es una cáscara.
Sí, porque aquí esto es muy bonito, pero al final los forjados tienen espesor. Y si tú pliegas todo esto y le pones el espesor, es lo que Carlos no quería, porque tú cuando generas una cosa de estas con espesor, lo que salen son puntos gordos. Y la geometría de Carlos no admite puntos gordos. Entonces empezábamos con la dialéctica, es decir, algo aparentemente fantástico, como que un muro tiene un elemento rígido para apoyar el plano inclinado, de repente ese elemento desaparece, se convierte en un punto, pero el punto es que no tiene pilar porque está... en definitiva, teníamos que apoyar algo tangente, a veces en un solo punto, ¿no? Fue así, ¿no? Sí. A ver, la confianza era que esta lámina plegada era de una gran rigidez en sí misma cuando todo el sistema entrara en carga sin valor. O sea, cada pieza de estas por sí solo era una tontería estructural, yo creo. Sí, todas las luces juntas, son pequeñas, son 7 metros, ¿no? 7 por 7, pero en diagonal más, y hay dobles diagonales, no hay casi pilares, pues los pilares están solo en el perímetro. Y tangentes. Eso serían las maquetas, y entonces estos dos son los dos documentos, hay muchísimos más, pero yo te he traído estos dos. Sí, esto es decir, bueno, aparte es fácil, o sea, el ingeniero es que no usamos los 3D para pintar planos, entonces cuando tú veías un plano con el plano inclinado, resulta que que quebraba, el pretensado no podía tener continuidad, un follón. Pero aparte el problema son los pilares, es decir, el pilar es siempre tangente y en las esquinas casi tangente en un punto, como digo. Entonces tuvimos que inventarnos el pilar. ¿Por qué es tangente? Es tangente porque, claro, la única posibilidad de continuidad de toda la membrana y toda la cáscara es que no intersecte un pilar. Porque entonces, claro, el pilar ha de estar fuera de lo que es la alineación geométrica para que todo el sistema entre... Reinventamos el punzonamiento. Exacto. Porque inventamos un pilar que tenía otro pilar embebido dentro, que a su vez estaba dentro del forjado. Y eso induce unos pequeños flectores en el pilar, pero en definitiva hicimos que funcionara. Además, el pilar es pilar de arquitecto, porque es importante el sistema de unidades. Es decir, cuando tú tienes una reunión con un arquitecto, hay que establecer el sistema de unidades. Porque para pequeño, para un arquitecto, por ejemplo, un pilar son 12 por 12, 8 por 8, y la palabra pequeño para un ingeniero empezamos a hablar de 30 por 30. Entonces, tú tienes una conversación sin aquilatar el sistema de unidades y puedes llegar a un malentendido brutal, ¿no? Sí, a mí los pilares... No, a ver, los pilares me importaban... a Xavi y a mí nos importaban un rábano. Es decir, los pilares están cerrados, no los vamos a ver. Estarán dentro de los muros. Pero yo le decía que el número mínimo de pilares. Incluso fuimos variando y quitando pilares para hacerlo con los mínimos necesarios para construir esta cáscara plegada de hormigón de 22 centímetros, que iba a recibir... Ya veréis, un aislamiento de 5 con una cáscara de acero y tal, y luego una cerámica de 6 milímetros, tableros de 3 metros por 1 por 6 milímetros de espesor. Con lo cual, al final, tengo 25 centímetros, toda la superficie de toda la membrana de todo el edificio. Y el pilar tenía que estar más bajo que el forjado, porque el canalón iba por el borde, entonces el pilar que me he inventado el punzonamiento no llegaba a abrazar todo el forjado, era tangente, pero además no absorbía todo el canto. O sea, tuvimos que hacer un modelo como era una casa para un señor con capacidad. Hicimos un modelo de pilar y un trozo de losa y lo rompimos para ver que efectivamente aguantaba. A mí no me importaría decir que esta casa ha costado mucho dinero. Es decir, yo cuando explico la casa de mi hermano ha costado unos poquitos millones de pesetas y esta ha costado unos pocos, bastantes millones de euros. Pero... quiero decir, nosotros, ya lo veréis luego porque os voy a enseñar la casa al final, porque es un gustazo tener las fotos hoy, no puedo, ya que habéis venido con ganas, ilusión y os habéis perdido un partido, voy a enseñar las fotos. Y entonces, claro, es que todo el dinero se ha gastado en estas cosas, porque luego la cerámica es una cerámica de comida sencilla, es un plato sencillo, ya lo veréis, las cosas que hay adentro es otra cosa, pero quiero decir... Ahora, el doble postesado, ¿no?, en las dos direcciones, ¿no?, es lo que hace que entre en tensión, porque además a mí cada día me gusta más lo del postesado, los pretensados y tal, porque es que es como la obra está como en tensión siempre, ¿no? O sea, es aquello que decía William Curtis del caso Mary Scott, me lo dijo cuando hice el edificio de
de Estartit, que yo torcí 1,5 grados o 2 la fachada y parece un arco que está tensada, dispuesta a salir contra el paseo, ¿no? Y es imperceptible. Pero esa idea de tensionar las estructuras para que tú notes que estás dentro de algo que está no quieto, no apoyado, no tranquilo, está ahí puteado, ¿no? Xavi, yo creo que hoy quiero hacer un homenaje a mi yerno, que sale de una operación terrible y que está ya en recuperación lenta pero rápida, y que es un poco el alma de estos proyectos. Si quieres decir algo. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Xavi y yo sufrimos el paseo, porque Carlos, como ya va a dar conferencias y estas cosas, pues no va. O sea, al principio en el Palau nos dábamos de bofetadas él y yo, ahora me las doy con Xavi, entonces yo le quiero casi más que a ti. Se lo merece. Sí, sí. Y la verdad es que, por ejemplo, decir que el hormigonado de esta losa tan tonta, porque son 700 metros cuadrados, Guadalupe, ¿cuántas veces fuiste a la obra? 10, 12, porque cada nudito, cada cosa era que, mira, es que el pilar, verás, el hierro, bueno, esto fue una obra de marquetería hecha a medida, ¿no? Dista mucho del concepto industrial Estas son las capas. Y esto ya serían fotos de la obra. Esto es la casa acabada. ¿Cuánto se parece a aquel primer diagrama? Y ahora pues damos un pequeño paseo. Esto es la entrada se produce lateralmente. Entras por este patio de armas, que tiene unos 20 y pico metros de largo, y la puerta está al final a la izquierda, casi escondida. Esto es la zona de entrada, misma de noche. Hay un corredor que une la zona de servicios con la zona noble, en que están pues los aseos de respeto, los sitios para los abrigos, la cocina, que es extraordinaria, la ha hecho el Carlos Gach, el cocinero. Y aquí pues tenemos, pues mira, bueno, las piezas del... Bueno, la cubierta es la cubierta. Ahí no Sí, es todo de hormigón, o sea, no hay nada, no hay ninguna instalación ni nada, es tal como ha quedado de hormigón, con la tablilla en diagonal, se ha pintado con una pintura y nada, y se acabó. Y los pilares son estas cosas. No hay ni una sola instalación, ni una sola instalación. Eso es un pilar. Y el nivel de instalaciones de esta casa es inimaginable. La bodega. La casa son 2 niveles, son 2 casas. Es la casa lúdica y la casa que se vive. La casa familiar, diríamos, donde hacen la vida normal. Y cuando bajan abajo hay otra casa que es donde está la bodega, donde está el cine, donde está el gimnasio y donde está el coleccionista. Él es un gran coleccionista, lo veréis. Esta es una bodega que es una cosa... Una Royal bodega. Jardín, pues esta es la cámara de invitados. Solo hay 2 dormitorios en 1500 metros, el de ellos y este de invitados, con estos porticones que cierran. Aquí veis la cáscara de hormigón con el encofrado, la cerámica de suelo, algunas zonas del jardín, la casa desde el río. Hay un pequeño río. Fijaros la levedad que se logra con esta historia. O sea, al final vale la pena, ¿no? Las capitanías son de Vitroxa y de Narcís Poza, ¿eh? O sea, compramos a Vitroxa las ventanas y Narcís Poza, mi metalista, las mecaniza y las pone en obra. Y eso es sagrado. Y fijaros la cerámica cómo sube de la fachada a la cubierta, el porche. Este fue el día de la nevada, tuvimos la suerte de que estaba por allí. Siempre la geometría es muy estricta en todas las esquinas y en todos los giros. Fijaros que es una casa que es un poco, tiene algo pabellonario, tiene muchos inventos de rejillas en el suelo, porque ya veis que no hay ninguna sola instalación, toda la paredes ni la cubierta. En cambio, todas las paredes no llegan y tienen iluminación por LEDs, todas
que las paredes no llegan, habéis oído lo que ha dicho. Se me había olvidado decir que el forjado de planta baja también es una puñeta porque todo está lleno de rejillitas, porque sí, todo el aire claro, acondicionado, esto es, las paredes no domótica, llegan, lo ha dicho. la iluminación rasante para tal. O sea, el nivel de instalaciones es increíble. O sea, no os lo podéis ni imaginar. No, yo os lo garantizo. Fue muy bonito el día el primer día de noche que durmieron, hicieron una pequeña fiesta con unos cuantos amigos y para mí fue emocionante porque Narcís Serra se puso al piano y mi hija cantó arias aquí dentro y esta cáscara, esta concha acústica funcionó. Que no lo sabía, pero claro, nadie la ha calculado. Yo decía, ya veréis. Esto es uno de los saltillos. Esto es... A ver, la casa no tiene... Entre las dos plantas de 750 metros no hay una escalera que vaya de una a otra. Hay 6 pequeñas escaleras. Por ejemplo, hay una escalera que he visto en la bodega que va de la bodega al comedor. Otra va del dormitorio como esta, baja al gimnasio y la otra sube al altillo que acabo de enseñar, que es el refugio de ella. Hay otra que va del cine a la biblioteca. Y son pequeñas escaleras escondidas que tú no ves, zonas de vestidor, pero fijaros, el techo siempre es el techo de hormigón, en el baño, en todas partes, ¿no? El dormitorio, siempre el techo, la zona del gimnasio está ahí detrás de los espejos, la piscina, las ventanas son ventanas de 6 metros, guillotina, que se levantan automáticamente, todas, todo se mueve, todas las ventanas. Habéis visto el dormitorio, se abre la esquina y desaparece, no hay montantes, con lo cual el dormitorio queda integrado. Es muy bonita la relación con el exterior de la casa, ¿no? Hemos plantado algunos abedules, un pequeño bosque. Y aquí veis esta cosa entre pabellón. Luego algunos materiales bonitos, ¿no? La biblioteca. Esa escalera que es un poco a lo Charó, ¿no? Porque tiene unos contrapesos y unos cables y desaparece dentro de la biblioteca. Y por esta se sube al altillo de él, que está ahí arriba, que es su lugar de refugio, que es que la biblioteca se pone horizontal y entonces él tiene los libros horizontales y las mesas corren por guías y él aquí pues tiene sus cartas marinas, sus cosas y tal. Eso es la zona del cine, la bajada de la biblioteca al cine, y aquí veis el cine, el garaje. El garaje tiene pues 500-600 metros cuadrados, el suelo es de acero inoxidable. El techo veis de rejilla porque todas las instalaciones están aquí, están sirviendo abajo y arriba. Tiene 60 centímetros y tal. Entonces hay patios, ahí hay un patio con un líquido de ámbar. Sí, la película que está en el Car Movie, en el cine de coches, que está en el garaje, es Manhattan, y esta ya no hace falta decir cuál es. La pared pues tiene esa goma espuma y tal, ¿no? El coleccionista, el garaje, no tiene coches modernos, todos son clásicos de estos, fantásticos. El en medio es un Luxor, aquel es un Pininfarina de 54, este es un Porsche. Y el día de la nieve. Sí, son tableros de 6 milímetros de cerámica. 3 metros por 1, que son los que hacían la geometría perfecta para despiezar absolutamente toda la casa siguiendo las direcciones. O sea, a ver, esta casa para nosotros es, hasta ahora con Xavi y con Juan lo decimos, yo creo que es nuestro mayor logro, porque aquello que hablábamos del filo navaja, ¿no? O sea, el bordear el límite siempre, ¿no? Ha supuesto un gran esfuerzo. Hay miles y miles de horas ahí de colocar todo eso en solfa y que todo funcione y que ellos vivan la casa como la viven, que están felices porque han encontrado la casa que durante muchos años han querido tener, ¿no? Y bueno, yo creo que con Juan lo bonito ha sido lo que queríamos un poco ver es que al final, fijaros que estos proyectos que son del ingeniero, del arquitecto, del cliente, o sea, de Xavi,
Pero no nos toca pelearnos hoy, habéis visto que nos queremos, pero realmente yo he de decir una cosa, es decir, yo como ingeniero en la escuela te enseñan a hacer números, cálculos, momentos flectores, integrales, diferenciales, luego terminas, sales al mundo, la ingeniería pues es un deporte muy arrastrado, porque lo es decir, el cliente es un ingeniero, el subcliente es ingeniero, tú mismo eres ingeniero y un médico cuando va al médico se deben de matar. Entonces, no solo lo nuestro es así cotidiano, ¿no? Los arquitectos tenéis otra cosa, pero muy pocos tienen esa cosa. Entonces, para mí descubrir a Carlos ha sido una cosa magnífica, me ha ayudado a madurar como ingeniero, te ayuda a sufrir, pero sabiendo que al final vale la pena, porque también muchas veces el día a día te come y los momentos flectores te aturullan. Y la verdad es que encontrar una persona con esta calidad como arquitecto y humana para crear un equipo, generar un equipo a partir de la humildad, que de hecho es lo que hace que yo esté con él, tiene su aquel. Y yo lo digo porque lo tengo que decir. O sea, yo de hecho no sé qué hago aquí, sí sé, estoy aquí porque está Carlos, si no, no. Y yo con esto ya no digo nada más. Claro, yo estoy porque estás tú. Muchísimas gracias. Da gusto ver a dos amigos hablar conjuntamente de una obra tan magnífica. Se nos ha hecho un poco tarde por los tiempos, entonces si hay alguna pregunta que se considere ineludible, la pasamos. Si no, tomamos un vino y continuamos. Bueno, una sola pregunta. No es ineludible. Bueno. No, yo creo que si no creéis que en esta larga tradición de malentendidos entre ingenieros y arquitectos, no tanto igual entre ingeniería y arquitectura, igual hubiera hecho falta los planes de estudio de las universidades, tanto en las ingenierías como en las facultades de arquitectura, de una asignatura específica llamada diseño estructural. Es decir, aquí hablarán de los conceptos y tal, pero no de manera transversal, no de manera residual, un poco como introducción y nada, sino bueno, como una asignatura común además, tanto a la ingeniería, a todas las ingenierías de la ingeniería y a la arquitectura, que permitiese por lo menos una especie de coineo, de lenguaje o de jerga que evitase todos estos malentendidos, ¿no? Que yo creo que vienen desde la ilustración, desde la École de Beaux-Arts y la formación de la École Polytechnique, ¿no? en Francia, y que genera una bifurcación entre las dos disciplinas y luego, pues claro, pues al final el diálogo es inevitable. Yo es lo que pienso. Creo que se está formando en Europa, en las escuelas de ingeniería, una corriente insistiendo en este tema, en crear una formación humanística basada en el diseño estructural también, pero yo no sé si esto ha trabajado, si creéis que esto debe hacerse así, si el plan de Bolonia yo no conozco porque yo soy del plan del 45, entonces me parece que es un punto importante de diálogo, no solo en nuestro caso, en el caso también de Mangrado o de otras conferencias que se den en este ciclo. No sin más, la pregunta la cuestión queda por ahí. Supongo que sí, que mal no iría. Bueno, estaría bien. Yo, lo que pasa es que como que yo tampoco... O sea, yo llevo 40 años en la escuela de arquitectura. Yo llevo 40... Y yo soy un profesor de construcción, ¿no? Yo me encuentro en las... Lo que pasa es que el problema que yo creo que has planteado una cosa que es muy interesante y importante. El problema es quién ha dado esas quién las enseña. Porque yo cuando me daban, pero claro, eran arquitectos que les interesaba el cálculo y etcétera, etcétera, pero que no hacían una arquitectura. El objetivo no era. Entonces me han enseñado otra vez eso desde el número, voy a hacer nombres, pero en fin. Es decir, que no eran precisamente arquitectos que estaban comprometidos con ese compromiso intelectual de investigación del propio problema, digamos, de la arquitectura, ¿no? Sino que hablaban siempre del diseño casi desde el número, el cálculo, etc. Entonces, bueno, pues no nos han explicado, como yo creo que ahora se empieza a explicar y donde estamos viendo pues qué es lo que hay, y esa sinergia que tiene que haber en la búsqueda no de solucionar problemas estrictamente de cálculo y de número, ¿no? Sino plantear eso, tipologías de estructura, cómo funcionan las cosas. Es decir, ha habido... Me dio la impresión que tengo es que eso será de manera transversal. Es decir, nos leemos el razón y de los tipos estructurales, pues igual,
Lo que, Sí, pero fíjate una cosa. O sea, yo cuando estudiaba no aprendí nada en la escuela porque no había escuela. Estaba todo el día de huelga, de manifestaciones, de color grises y todo eso, ¿no? No fui a una, creo que a poca. Solo tuve un profesor de estructuras que era Bordoy, que además fue un arquitecto municipal y que desde el punto de vista de la ideología era un problema que el señor. Barcelona se decía, si quieres construir están las aceras, ves a Soteras, y si quieres construir hoy, ves a Bordoy. O sea que tenía mano en el ayuntamiento. Pero aquel hombre era un profesor de estructuras magnífico, y a veces hablando con Buigas y tal, y explicaba estructuras, o sea, momentos, amigos, o sea, bueno. Y la verdad es que yo aprendí, lo poco que aprendí, lo aprendí allí. También es verdad que luego hay cosas como pequeños libros, como Hacia una filosofía de las estructuras de Félix Candela, que entonces es cuando te das cuenta que lo que importa es entender más o menos el funcionamiento de las cosas, y entonces en ese momento casi no has de hablar con... Nosotros hablamos y nos vamos a dar unas copas de otra cosa, de vacaciones, pero en nuestro trabajo casi no hablamos. O sea, es que... No, y además hay un planteamiento también que es importante. Quiero decir, ahora que en nuestros años los arquitectos, voy a decir estúpidos por decir algo, y los ingenieros estúpidos por decir algo. Quiero decir, mucho ANSYS, mucho programa, el ingeniero ha dejado de ser ingeniero y es un usuario de un programa, y el arquitecto se ha vuelto un poquito arrogante, espectaculero y no sé qué. Yo estoy hablando de un arquitecto con mayúsculas, que es este señor que tengo a mi derecha, que entendámonos, Fernando Alonso solo hay uno, o 10. Y arquitectos como Carlos habrá 50. No, quiero decir, es una minoría. En definitiva, todos tenemos la obligación de madurar. Esto es una profesión a largo plazo. Ver a don Javier Manterola aquí es un honor, y es una persona que la profesión la ha interiorizado desde que nació hasta que se muere, ¿no? Entender eso no lo explican en la escuela. Eso lo entiende uno porque le gusta lo que hace. Y no hay más que hablar. Quiero decir, es así. pues os agradecemos muchísimo. Perdón. No desprecio. Hablo de una actitud personal. Creo que a todos los profesionales nos ha sorprendido muchísimo, y es como cuando un arquitecto llega a una edad en que de alguna forma calcifica, es decir, que empieza a enseñar, que tiene una manera de hacer habitual. Carlos se ha hecho todavía más brillante, más joven, y ha despegado, acelerado, para ser como un arquitecto con otra dimensión profesional, ¿no? De alguna forma se puede pensar que es que en el estudio de Carlos hay gente muy buena, y por supuesto que hay gente muy buena, son buenísimos la gente que está con Carlos, pero son buenísimos porque Carlos les ha impulsado siempre. Yo creo que la característica que es espléndida del estudio de Carlos es que suma cosas de manera que toda la gente aporta lo mejor que tiene sin asumir un protagonismo excesivo, y todo es de alguna manera natural. Y de esa especie de sumatorio de fuerzas que se produce en los proyectos que lleva Carlos, es de los que creo que nos van a hablar hoy Juan y Carlos, de cómo un ingeniero y un arquitecto pueden colaborar desde el inicio de las ideas. Bueno, a mí me habían dado una lista de los méritos de Carlos, pero ni siquiera la he traído, porque es que o hay lectura de la lista o hay conferencia, porque las dos cosas no dan tiempo. Entonces, yo creo que basta con decir que es el Premio Nacional de Arquitectura, y eso creo que es suficiente para que todos sepamos de quién estamos hablando, ¿no? Y muchísimas gracias por venir a los dos. Empiezas tú, que eres más viejo. Vale, ya empezamos. Aunque a la edad le da la palabra. Bien, a mí, yo quiero agradecer primero a la Europea y al COAM, y también a Don Alonso y a Enrique, un gran amigo y generoso, Enrique Álvarez, ¿no? Y de tantos años que nos conocemos, y que además sabe que yo admiro mucho su trabajo y el que hace con su socio, y hacía antes también con César, o sea que a todos os quiero un montón. Decir, como no, porque siempre lo digo, que cuando estoy aquí en Madrid estoy extraordinariamente a gusto. Programa inicial a que
el arquitecto, el ingeniero que está dirigiendo ahora la escuela de la Universidad Europea es Miguel, y Miguel es un hombre que confía y cree en el trabajo en equipo. Entonces, le obsesiona de alguna manera que los arquitectos tengan o mantengan un conocimiento técnico suficiente como para poder abordar desde el principio de los proyectos las ideas técnicas suficientes. En la misma línea, Miguel está sacando adelante un máster en la Europea sobre tecnologías avanzadas para arquitectos, buscando eso, que los arquitectos sigan siendo lo que han sido en España durante mucho tiempo, es decir, técnicos, con una formación humanística muy completa. Y en esa línea se están eligiendo también a los ingenieros y a los arquitectos que están en este curso. Son arquitectos con una sólida formación técnica, ingenieros que tienen la capacidad de incorporarse a un equipo con mucha facilidad. El caso de Carlos y Juan es un caso que está muy bien elegido, porque los dos tienen puntos de vista complementarios y tienen un idioma común, que es la geometría. Yo creo que Carlos, que todos conocemos, una de las características suyas es que su geometría, la geometría de sus proyectos es un prodigio, ¿no? Todos nos hemos extasiado con los dibujos de sus plantas desde siempre, y ahora todavía mucho más, porque ya, de alguna forma, casi son dibujos que uno tendría con mucho gusto como cuadros. Juan dirige una ingeniería relativamente joven, pero que ha hecho proyectos muy importantes. Yo creo que tiene, además, una carta de presentación estupenda. Ha trabajado con muchísimos arquitectos y entre ellos con Carlos. Yo creo que eso es suficiente para presentar a Juan. Y a Carlos le conocemos todos, no deberíamos hablar mucho, pero sí comentar cómo ha sorprendido siempre esa facilidad que tiene para hacer desaparecer al arquitecto en la arquitectura y ceder todo el protagonismo a las obras, de manera que prácticamente no se necesita que las obras que hace Carlos enseñen que es un Ferrater, sino que enseñan que es un magnífico proyecto de arquitectura, ¿no? Y hay una cuestión que a mí me ha sorprendido muchísimo. Y yo creo Tú vas analizando casos de arquitectos que te han interesado muchísimo en la historia, ¿no? Por ejemplo, Louis Kahn, ¿no? Pues Louis Kahn sin Comandant, pues yo creo que no sería posible. No digo ya, por ejemplo, cuando yo visité, que hice también un vídeo y me encontraba a Herralde en el AVE sobre el auditorio building de Sullivan, ¿no? En Chicago. El primer edificio, en su momento, fue el más alto del mundo y bueno, un edificio extraordinario, pero claro, sin Adler, ¿no? ¿Qué habría sido de aquella estructura increíble, la piedra, el acero, tal, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de Hudson y Sidney, y dices, bueno, pero es que allí, curiosamente, nadie lo habla, pero había un jovencísimo Peter Rice, que luego aparece maduro muchos años más tarde en el Pompidou con Piano Rogers, ¿no? Y así la lista sería incontable en que, no te digo ya, Cecil Balmont y tantos ingenieros fantásticos, ¿no? Con lo cual, yo creo que es algo, como decía, indisoluble. Entonces, para no enrollarme, porque yo creo que lo bonito es que veamos unos ejemplos y vamos a pasar los primeros, que son edificios en hormigón más rápidos, para centrarnos un poquito más en otros de una cierta complejidad y que la geometría pues quizá tiene, ya no son geometrías euclides como esta, de cajas y volúmenes. Proyectos, ¿no? De juventud. Sí. Juventud mía, de Carlos, sí. Era de madurez. No, bueno, yo es que en este proyecto es cuando nos conocimos con ello. Entonces, este era un proyecto que parece muy sencillo, unas cajitas puestas en la diagonal. Y, de hecho, era un proyecto extraordinariamente complejo desde el punto de vista estructural. La relación empieza así, o sea, si no sabes cómo va a funcionar esto y además quieres hablar de postesaos o de fachadas sin juntas de dilatación y sus 80 metros de longitud, etcétera, pues bueno, has de recurrir a un ingeniero. En ese caso, yo no recurrí al ingeniero. Esta obra, el proyecto de ingeniería corrió a cargo de Agromán, porque los promotores me encargaron el proyecto arquitectónico y la ingeniería la ponía la constructora que iba a realizar el edificio.
Y entonces Agromán, que tenía un equipo de ingenieros estupendo, con Carrasco y con gente muy buena, en un determinado momento vio que la situación había temas muy complejos, estructurales. Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda conferencia del sexto ciclo sobre arquitectura e ingeniería que organizamos desde la Universidad Europea de Madrid, ACIES, el Colegio de Arquitectos y la colaboración de la Demarcación de Madrid, el Colegio de Ingenieros de Caminos. En esta ocasión van a dialogar un arquitecto y un ingeniero, Carlos Ferrater, y el ingeniero Juan Calvo. Y la introducción de esta conferencia la va a realizar el arquitecto Enrique Álvarez Sala, que todos conocemos y además que ha participado en la segunda edición de este ciclo que lleva por 6 ediciones. Bueno, pues otra vez estamos aquí con una conferencia más de este ciclo de arquitectos e ingenieros que se organizan por la universidad, pero que yo creo que hay que agradecer a Francisco de Mouso, que es un poco el alma mater de este curso, que siempre está encima y que se deja las pestañas para conseguir que todo funcione, aunque hoy se le ha escapado que hay un partido de final de Copa de Europa y eso pues siempre resta público. Bueno, yo lo primero que quería hacer es un poco comentar. Este ciclo de conferencias ha cambiado, es decir, este ciclo empezó siendo conferencias alternas, es decir, había un día hablaba un arquitecto, otro día hablaba un ingeniero y eso de alguna manera tenía el atractivo de que se veían puntos de vista sobre distintos temas de unos y otros y permitía un poco relacionar cuál era la visión que tenían arquitectos e ingenieros sobre distintas cuestiones. Ahora ya no se hacen alternos como antes, es decir, una vez un arquitecto, otra vez un ingeniero, sino que se hacen simultáneos. Aquí están Carlos y Juan y van a hablar al mismo tiempo y además sobre las mismas cosas. Son, lógicamente, siempre arquitectos e ingenieros que colaboran habitualmente y que, por tanto, se supone que se llevan bien, tienen puntos de vista comunes o, por lo menos, complementarios, ¿no? Yo creo que este cambio, que creo que ha sido para bien, debe en parte su existencia, su modificación con respecto al... Y en este colegio pequeño y tal, quizá aquella exposición, pues todavía más, porque siempre que vengo es para disfrutar y ver amigos. Entonces, bueno, lo de la juventud, pues, por alusiones, o sea, eso ha sido yo diría que un truco, ¿no? O sea, como cuando yo durante muchos años en mi despacho tenía mi edad. Es decir, si yo cumplía los 55, mi despacho tenía 55 años de media. Y si hacía 56, pues igual, ¿no? Hasta que de repente, pues con unos cuantos arquitectos jóvenes, que encima tienen suerte, que son familia, mi cuñado, mi yerno y mis hijos y tal, pues el promedio de edad ha pegado un bajón. Juan también ha ayudado, ¿no? Y entonces ahora pues ha bajado muchísimo. Y ahora mi despacho, o sea, yo soy mucho más joven, ¿no? Y eso yo creo que es lo que Enrique ha visto, sobre todo en las últimas cosas, ¿no? Entonces, hablar de arquitectura e ingeniería yo creo que es algo estupendo y extraordinario, y hacerlo aquí, no en un colegio de ingenieros de caminos, que también hemos hecho alguna cosa, sino hacerlo aquí en un colegio de arquitectos. Porque yo creo que es o sea, que tal como están las cosas hoy en día, cuando los arquitectos ya no somos capaces de calcularnos las estructuras, lo habíamos sido. De hecho, cuando yo estudié mi carrera, yo estudiaba pues lo mismo que estudiaba casi, bueno, un ingeniero de caminos en cuanto a cálculo de estructuras, ¿no? O sea, quizá no apretábamos tanto en algunas materias, pero en cálculo integral y en cálculo diferencial y en polígonos y en fin, teníamos una formación muy completa con la carrera de 7 años, ¿no? Cursos bastante importantes en matemáticas que teníamos y tal, ¿no? Y de repente, pues bueno, ahora las cosas se han vuelto muy complejas y nuevamente, generalmente, no siempre, los arquitectos ya no calculamos. Entonces dirías, bueno, entonces recurres a un ingeniero que calcule, o a un arquitecto especializado en algunos casos, que te calcula estructuras. Bien, yo creo que precisamente no se trata de eso. Se trata de pensar
que el proyecto es algo en que la estructura no es el soporte físico de un edificio, sino es un soporte espacial. Y en algunos casos, en nuestro caso, en muchos proyectos, la estructura es el esqueleto y la forma final del edificio. Con lo cual, si eso es así, la forma es la forma de la estructura, la forma que adopta la estructura. Claro,